Como sabemos, la violencia basada en género y generaciones en nuestra sociedad es un tema estructural que se va manifestando de diferentes formas. Hoy tenemos el desafío de poder empezar a conceptualizar, entender cuál es el marco normativo y cuáles las formas de abordar esta violencia a partir, en realidad, de empezar a generar este conocimiento, que también agradecemos a la Facultad de Psicología y a la Universidad de la República, el apoyo que siempre está dando la investigación para poder entender cada vez mejor fenómenos sociales complejos. O sea que a partir de ahora, en realidad, le doy la palabra a Valeria como para que redondee el tema de cómo va a ser estas 3 jornadas. Las preguntas, con toda seguridad Valeria lo va a decir, van a ser por chat, y lo que sí les pedimos es que muteen sus computadoras, porque si no se empieza a sentir y ya el doctor Pablo López, a cual le agradecemos porque es la segunda vez que participa en jornadas del CIPIAD, ya va a empezar a dar su conferencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias, María Elena. Bueno, en primer lugar, como ya les dijimos, muchas gracias por el interés, por estar acá. Realmente, bueno, ahora somos casi 200 personas conectadas, inscripciones hay casi 500, o sea que habla del interés de este tema, que desde el CIPIAO, bueno, se ha tomado la demanda del territorio para poder empezar a generar instancias de formación o sensibilización. Entonces, en este caso, como ustedes saben, recibieron todos y todas el programa. Lo estamos haciendo de manera virtual porque sabíamos que era un interés de todo el país y lo conforman las inscripciones. Entonces, bueno, van a ser 3 encuentros de 2 horas. La idea de estos encuentros es generar un espacio para la sensibilización y la formación sobre las conceptualizaciones vinculadas a la violencia basada en género y generaciones, facilitada por las tecnologías, abordar sus manifestaciones, impactos, el marco legal y estrategias de abordaje. Somos muchas personas, pero la idea también es que ustedes, quienes quieran, puedan colocar ya sea comentarios o preguntas en el chat, que las podremos ir manejando a lo largo de las jornadas para que los docentes después y las docentes las puedan responder, o bueno, o pueden ser comentarios que queden en el chat para compartir con el grupo. En esta primera jornada, la idea es trabajar primero, antes de empezar a hablar del tema de violencia digital, por decirlo de alguna manera, hablar de cultura digital, ¿no? De la cibercultura y del impacto que tienen los entornos digitales en la socialización de niños, niñas y adolescentes. Para luego, que eso va a estar a cargo del doctor Pablo López, que es coordinador del programa de Sexualidad, Salud Reproductiva y Género del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que como dijo María Elena ya el año pasado, dio una conferencia sobre este tema en los webinarios que se hicieron en el marco del CIPIAD. Entonces, Pablo va a estar trabajando esas cuestiones como para después pasar a hablar de ella, las conceptualizaciones y el tema de la violencia en el ámbito digital, que eso va a estar, voy a dar yo esa parte. Después en el encuentro que viene es acceso a la justicia, marco legal, que va a estar a cargo, como ustedes verán en el programa, de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior. O sea que hoy, si bien en la conceptualización trataremos algunas cuestiones del marco legal del Uruguay, no nos queremos focalizar en eso, porque para ello tenemos todo el encuentro de la clase que viene. Y ahí en ese contexto, bueno, ustedes ya tienen el programa, pero presentaremos a los docentes y los contenidos. Y el último encuentro, queremos trabajar el tema de las estrategias de comunicación e incidencia para la prevención de violencia basada en género y generaciones en los entornos digitales. Ahí vamos a contar con la presencia de mis compañeras de la oficina de Argentina. UNFPA en Argentina lideró el pilar de prevención de una estrategia regional que se llama Spotlight, que es una iniciativa que se hizo en varios países de Latinoamérica con apoyo de la Unión Europea y de Naciones Unidas, y justamente en ese marco se lanzaron toda una serie de campañas y materiales y se pensaron cuestiones más a nivel de la comunicación como instrumento para la contribución bueno, al cambio de normas sociales o para trabajar la violencia. Y en la segunda parte vamos a contar con Natalia Silvera, que es psicóloga de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, también del mismo programa en el cual coordina Pablo, para pensar más en los impactos a nivel de la salud mental y en algunas estrategias de abordaje en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, eso con respecto a los contenidos.
Como ya dijo María Elena, tratar de estar claros, de tener el micrófono silenciado. Muchas gracias a los que están con la cámara encendida, porque bueno, así por lo menos nos podemos ver las caras, y los que no, sabemos que bueno, que a veces no siempre es posible contar con la cámara. Así que bueno, espero tengamos una muy buena jornada, y le doy la palabra entonces a Pablo, que está conectado. Así que muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días para todo el mundo, especialmente para mucha gente conocida y querida que estuve bichando que hay conectada. Un montón de gente, que capaz que espero no aburrirlos si ya me han escuchado. Igual me pidieron una cosa un poco distinta a lo que en general trabajo, digamos, que querían que extendiera la introducción. Yo suelo hablar sobre cómo se manejan los adolescentes en los entornos digitales en cuestiones vinculadas a su sexualidad, y estuve el año pasado en CIPIAP para hablar de algunas cuestiones vinculadas a violencia en entornos digitales. Y para hacer eso, en general, hago una pequeña introducción acerca de la cuestión de la cultura digital para tratar de entender de lo que estamos hablando desde un punto de vista más cotidiano. Lo que me pidieron hoy es que extienda esa pequeña introducción y que me dedique a hablar específicamente de esto de lo que sería la cultura digital. Yo tengo... ¿Vos me diste el co-host al final? Sí, lo tengo. Yo tengo una presentación, pero antes de empezar con la presentación, quiero, quiero plantear alguna cosita previa, digamos, ¿no? Algo, yo trato de no ser, de no querer ser exagerado, pero lo que les voy a decir es estrictamente lo que pienso. Y puede sonar exagerado, pero creo que no lo es. Nosotros tenemos como especie 120.000 años sobre la Tierra, de los cuales nos pasamos 110.000 años por ahí, y hace unos 10.000 años empezó el Neolítico, vamos a decir. Tenemos ciudades hace unos 10.000 años. Y hace unos 5.000 años, yo creo que nos ocurrió el fenómeno que hasta ahora había sido probablemente el más impactante en la cultura humana. A lo que más impactó en la cultura humana, que no es ni la... en términos de cultura no es ni la rueda ni el fuego, sino la escritura. De hecho, dividimos historia y prehistoria en base a si existía o no la escritura. La escritura permitió la formación de la cultura y la expansión de la cultura en un nivel que jamás habíamos tenido en los 115.000 años sobre la Tierra que habíamos estado antes. La escritura en términos de especie es una novedad, y nos ha hecho cambiar completamente por la posibilidad de acumular no solamente en nuestras vidas, sino transgeneracionalmente. Y de la mano de la cultura, obviamente, de la escritura, las posibilidades de la educación se ampliaron notablemente, y las posibilidades de socialización se ampliaron notablemente. A veces cuando... Bueno, acá hay muchas personas que se dedican a la educación, muchas maestras, y saben las complejidades que tiene para esta criatura que somos nosotros, Homo sapiens, empezar a escribir, porque en realidad es una práctica bastante novedosa, la escritura. Probablemente nada haya cambiado más el mundo en términos de posibilidades de acumulación y posibilidades de ampliación de los horizontes. Vamos a trabajar mucho con el tema de la ampliación del horizonte, que Internet después de la escritura. Yo les diría que Internet es lo que más ha cambiado el mundo después de la escritura. Y ahora voy a tratar de justificar esto. Porque la escritura, en esto que les decía, cómo nos cuesta en realidad en un punto, a veces nos cuesta, parece una cosa que hicimos todos y que es sencilla, pero en realidad es un ejercicio complejo desde el punto de vista humano, aprender a escribir y aprender a comunicar ideas por escrito. Es decir, fue un movimiento que nos cambió completamente como especie, y nos permitió acumular lo que en estos 5.000 años, mucho más de lo que habíamos acumulado en los últimos 115.000. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque yo les digo, bueno, Internet ha generado un cambio que es asimilable, digamos, a lo que fue el invento de la escritura. La escritura amplía los horizontes posibles, Internet los amplía muchísimo más. Ustedes dirán, bueno, en el medio que vino la imprenta, estamos de acuerdo.
La imprenta fue importante, pero está vinculada directamente a la escritura. Lo que va a hacer Internet es un cambio de nuevo en las formas en las que nos habitamos el mundo. Y también me podrán decir, bueno, la escritura estuvo muy restringida durante mucho tiempo. Sí, pero si lo pensamos desde el punto de vista individual, si lo pensamos desde el punto de vista colectivo, el que un grupo de personas pueda escribir y transmitirle a otro grupo de personas que van a vivir en otra época aquello que han vivido, eso es un cambio notable en términos de especie. Y lo que va a cambiarnos Internet es la capacidad, no solo que amplía el horizonte de la escritura, porque lo va a llevar también a todo lo que es audiovisual, sino que también amplía la capacidad de acceder a esas ideas ajenas, ¿no? Creo que lo más importante es la idea del otro y la forma de acceso a la idea del otro. Cambia la socialización. Yo lo que les voy a plantear, y ahora voy a empezar. Quería empezar con esto para que entiendan lo que, al punto de que yo me refiero, esto es un cambio, no podemos pensar en el niño y el adolescente de ahora como fue nuestra niñez y nuestra adolescencia. Y no en términos de nativos digitales y migrantes digitales como se planteaba antes, porque es primero que está perimido esa diferenciación, y segundo que nunca puso el énfasis en las cosas importantes. Esa diferenciación ponía el énfasis en las capacidades tecnológicas que teníamos para manejarnos una cosa y la otra. Yo les quiero poner el énfasis en, estamos formando personas con un tipo de socialización que nunca antes había existido en la Tierra. Y que no se parece en nada a lo que existía antes en la Tierra. Estamos de verdad cambiando las formas de habitar el mundo y las formas de recibir a los recién llegados, a los niños, de formas que nunca antes nos había ocurrido. Y ahora se los voy a argumentar. Y eso implica que cuando nosotros pensamos en los niños y adolescentes, a diferencia de lo que nos pasaba hace 20 años atrás, que uno podía remitir a su propia niñez y adolescencia, ya no. Y así como mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo se parecen más a mí de lo que se parece mi hija a mí. Estamos cambiando a ese ritmo y de esa manera. Y eso es un poco lo que hace que las cuestiones vinculadas a los entornos digitales nos cuesten un poco más. No se trata ya de que son nativos digitales o migrantes digitales, o nosotros, o la capacidad tecnológica que tengamos unos y otros para manejarnos en ese mundo. Se trata de que nacimos en sociedades completamente distintas y nos socializamos de una forma completamente distinta. En un punto son marcianos los chiquilines. Son marcianos creados por nosotros, ¿no? Nosotros los trajimos al mundo y los socializamos. Pero hay unas influencias desde la socialización que trascienden bastante a lo que nunca nos sucedió a nosotros. Ahora voy a tratar de profundizar de explicar esto. Yo estaba viendo un par de colegas entre el público. Yo soy educador social, pero no hice ningún tipo de presentación de mí. Yo soy educador social y soy doctor en educación. Por eso me dijo doctor, la doctora Ramos. Trabajo en Facultad de Psicología y en realidad nosotros trabajamos en entornos digitales, ya le dije, vinculados básicamente a sexualidad. Pero en esta cuestión de la formación en educación que tenemos, y probablemente que muchos tengan, habrán escuchado hablar de estos señores, Berger y Luckman, son los fundadores de la sociología más construccionista, y son los que acuñaron los términos socialización primaria y secundaria que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez. Y esta idea de la diferenciación entre socialización primaria y secundaria, que es con la que más o menos todos estudiamos, los que somos de estas generaciones, tenía que ver con, bueno, el niño llega al mundo y cuando llega al mundo, lo primero que tiene, o sea, accede al mundo y accede al mundo de las palabras especialmente, a través de lo que los referentes adultos que tienen alrededor le marcan. Es decir, yo no sé que las mesas se llaman mesa hasta que alguien me lo informa, y a partir de ahí el nombre mesa pasa a ser para mí absolutamente real. Es decir, la mesa no se puede llamar de otra manera, no se llama mesa porque es lo que me dijeron las personas con las que yo me estoy criando. Y además es reforzado por las personas que están alrededor mío y repiten eso que dicen los que yo estoy criando, los que me están criando. Y esa parte de la socialización, decían Berger y Luckman, ellos decían, bueno, eso es lo real por excelencia. Y cala de forma tan profunda en la subjetivación, que
Y es necesario, además, que cale de forma profunda, y es necesario que sea lo real por excelencia, porque es la manera en la que nosotros generamos cierta seguridad. Decía Berger y Luhmann, solo después, cuando el sujeto es un poco más grande, se puede permitir poner en duda aquello que le enseñaron en la socialización primaria. Entonces hablaban de socialización primaria ahí, y hablaban de socialización secundaria en términos de, bueno, cuando el sujeto está más o menos preparado, empieza a interactuar con un mundo de instituciones que también le van a seguir informando acerca de cómo mencionar al mundo y cómo comprender al mundo. Y esa socialización secundaria viene, que principalmente en Occidente es el sistema educativo, y el sistema educativo no me refiero solo a primaria, digamos, a primaria inicial, sino a todo el sistema, digamos, de instituciones de cuidado que existen para los chiquilines, empieza cada vez más temprano, digamos, en los últimos años. Eso no es una novedad para ustedes. La socialización secundaria, que cuando nosotros éramos niños empezaba a los 5 años en jardinera, ahora tiende a ser cada vez más temprano. Pero de todos modos había una diferenciación entre socialización primaria y socialización secundaria. Y lo más importante de la sociología de la vida cotidiana es que la idea de cómo nos socializábamos tenía en el centro del fenómeno la experiencia cara a cara. Es decir, lo que sucedía cara a cara era lo real por excelencia, era lo que marcaba mis experiencias y era la forma en la que yo accedía al mundo. Ahora voy a volver sobre eso, pero por ahora quedémonos con eso. La experiencia cara a cara sería el centro del asunto. La cuestión de qué es lo que ha cambiado, ¿no? Que es un poco lo que queríamos colocar acá, es bueno. Lo primero que cambia es la duración de las etapas. Es decir, la socialización primaria suponía una socialización donde mi único acceso al mundo externo, que me permitía pensar en algo, era mis referentes adultos inmediatos, incluso no necesariamente adultos, también los hermanos, es decir, los que estaban alrededor mío. Uno podría decir que a partir de los años 20 y 30, con la radio y la televisión, los libros no cuentan en este momento porque estamos hablando de niños que todavía no leen. Estamos hablando de socialización primaria, preescolar. A partir de la llegada de la radio y la televisión, aparecen voces en la casa que no eran la de los referentes más inmediatos. O sea, uno podría decir, la socialización primaria, incluso antes de que escribieran Berger y Luhmann, ya estaba intervenida por agentes externos que no eran necesariamente la familia. Lo cual es cierto. No obstante, a diferencia de lo que pasaba, yo voy a asumir que todos tenemos 40 años. Yo sé que hay gente más joven y hay gente más adulta, pero voy a hacer de cuenta que todos tenemos 40 años. Lo que pasaba cuando nosotros éramos más niños era que existía, además se hablaba de la caja boba y toda esa cuestión de la tele. Existía la tele. De hecho, yo me acuerdo que la primera tele que había en casa era blanco y negro, había que golpearla bastante seguido. También me acuerdo de llegar de la escuela y tener, la televisión estaba recién empezando, tener media hora de dibujitos, que era todo lo que me podía ofrecer aquella caja en aquel momento. Y unas 3 horas de Cine Baby los domingos, y era todo mi vínculo con la televisión. La radio me parecía la cosa más aburrida que existía, y la verdad no tenía demasiado vínculo con lo que venía de fuera de mi familia, por falta de interés, básicamente eran dibujos animados. La diferencia, además, es que la tele, yo por más que le hablara, no me ponía el programa que yo quería. Y además la tele no aprendía a conocerme y no sabía lo que a mí me gustaba. Y no me ponía frente a la pantalla lo que sabía que a mí más me entretenía. No aprendía de mí cuáles eran mis gustos, cuáles eran los momentos donde presto más atención y cuáles son los momentos donde presto menos atención, para ir aprendiendo a ofrecerme exactamente lo que yo quiero. La tele no tenía ningún tipo de inteligencia. Ahora está un poco de moda el debate sobre la inteligencia artificial y de hecho en breve la NEP va a estar haciendo uno.
¿ah? Pero la inteligencia artificial no empezó anteayer con el chat GPT. Todos los algoritmos que aprenden, todo lo que tiene que ver con aprendizaje profundo, deep learning, etcétera, viene de hace años conviviendo con nosotros, hace unos años, tampoco 100 años, ¿no? Pero hace unos 10 años conviviendo con nosotros, a partir de todas estas plataformas que, entre otras cosas, van tomando datos acerca de lo que nosotros hacemos, no solo los datos que le informamos, sino los datos de nuestro actuar concreto, cuánto tiempo pasamos en pantalla, cuánto tiempo, por ejemplo, cuando ustedes ven una serie, un dato muy relevante para las plataformas es si la vieron de corrido, si la vieron en 5 días, si la dejaron por la mitad. A veces capaz que ustedes se habrán enojado o no con alguna plataforma que les cortó una serie que... ¿Y por qué cortaron esta serie si la vio un montón de gente? Bueno, entre otras cosas porque ellos, uno de los parámetros que toman es en cuánto tiempo la ven. Si la ven más rápido, esa serie va mejor. Si la gente demora, es decir, van tomando datos completamente, van tomando datos de nosotros y van tomando los macrodatos para poder pensar las cuestiones. Todo eso que tiene que ver con los entornos digitales y que permiten los entornos digitales no existía. Por lo tanto, ese aparato no era tan atractivo para mí y no influía principalmente en mi socialización, aunque estaba conviviendo con la socialización primaria. Callé a una persona. Aunque estaba conviviendo con la socialización primaria. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Bueno, junto con la socialización primaria ahora tengo. Y yo les diría que para los niños, vamos a hablar de distintos aparatos, ¿no? Pero para los niños, probablemente uno de los que más haya impactado es el Smart TV. Mucho más que el smartphone. ¿Ah? Más allá de que para muchos niños, sobre todo en sectores donde no hay Smart TV, también el smartphone ha sido un impacto importante. Para los adolescentes es el smartphone. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los niños puestos ahí ya no tienen frente al Smart TV, ya no están frente a una caja que no les da respuesta a lo que ellos precisan en el momento que ellos precisan. Están frente a un aparato que les puede mostrar el dibujito que quieren o lo que el televisor piensa que le puede gustar, y ahí acceden a otros que antes no sabían, y que además los acompaña durante muchas horas. Tantas horas que una de las cosas más evidentes para cualquiera que haya trabajado en educación, que es la lengua materna. La lengua materna es muy obvio para entender socialización primaria. ¿Cómo hablo yo? Hablo como me enseñaron a hablar, por eso se llama lengua materna, con todos los egos de género que tiene ese nombre que es viejo. Hablo como me enseñaron a hablar mis referentes adultos inmediatos. Cuando uno ahora escucha hablar a los niños pidiendo emparedados que están guardados en la nevera, como si fueran robots, hay algo que tiene de la socialización primaria intervenida permanentemente por un lenguaje externo. Y no estoy planteando esto como más allá de mi opinión personal. Quiero hacer el planteo como una realidad, no como un problema. Esto le pasa mucho a gurises. Hay un montón de chiquilines que están aprendiendo, y acá yo quiero ser claro, el ejemplo del lenguaje no es que sea el que más me preocupa o el que más importa, sino que no solo están aprendiendo a decir emparedado y nevera y cómo se llama, y bueno, todas esas palabras que usan, más allá del lenguaje común nacional. Es que junto con las palabras van aprendiendo un montón de otras cosas que tienen que ver con valores, formas de relacionarse, que a veces son buenos, a veces no tan buenos, a veces son perturbadores incluso. ¿No? Depende de cuánto de control haya por parte del mundo adulto acerca de lo que están mirando los chiquilines. ¿No? Y eso que empieza en la socialización primaria, ¿ah? También les amplía mucho el horizonte de posibilidades, que es un poco de lo que vamos a hablar. Es decir, aparecen cosas, ustedes dirán, ya pasaba en la tele, es distinto igual, tiene mucha diferencia con la tele. Aparecen posibilidades, cosas que existen en el mundo y formas de pensar, etcétera, que como nunca antes llegan a los gurises. Y eso es buenísimo en un montón de sentidos y peligrosísimo en otros. Porque Internet no tiene, como todo en la vida, ¿no? Tiene cosas buenísimas, tiene cosas horribles y depende de cuánto uno intervenga en esa relación no mediada que tienen los niños con las ideas, no solo con las ideas, sino con las imágenes, etcétera, depende mucho el resultado que vaya a ser de esa socialización. Entonces, ¿qué cambia?
Primero, la duración de las etapas. La socialización propiamente primaria cada vez se corta más. Es decir, la socialización de los adultos referentes no interviniendo en la vida de los gurises, otro agente que no sea los adultos de referencia, cada vez dura menos. La velocidad de las transformaciones, cada vez más rápido las cosas cambian. ¿Tá? Hace 2 años yo estaba dando la misma conferencia y no estaba instalado el tema de la inteligencia artificial con la preocupación que hoy día está instalado, más allá que, insisto, las bases de lo que era la inteligencia artificial ya existían. Entonces, ni bien no terminamos de ocuparnos de uno de los temas nuevos que aparecen, ya aparece otro y hay gente que ya está diciendo, el smartphone va a durar unos 10 años más o menos, y ahí estamos en las discusiones ahora del metaverso, es decir, todo el tiempo aparece algo nuevo a una velocidad muchísimo más grande de la que nunca cambió. Ustedes miran, bueno, sí, yo nací y pasé de escuchar vinilo a escuchar CD, a escuchar MP3. Sí, está bien, pero esos son soportes de formato. Acá lo que aparece nuevo es un universo nuevo que se abre, que va mucho más allá del cambio de soporte informático. Y la omnipresencia de lo secundario. ¿A qué vamos con la omnipresencia de lo secundario? Es no solo que aparece durante la socialización primaria, sino que en realidad lo secundario, vamos a decirlo entre comillas, porque lo secundario en realidad eran instituciones que buscaban socializar. Acá lo que aparecen son formas de compartir ideas y conocimiento, y imágenes y de todo, que no están intentando socializar, pero que necesariamente socializan. Y socializar es formar el sujeto. Es decir, nosotros perdimos mucho la posibilidad, nunca pudimos obviamente controlar cómo se va a socializar el sujeto, pero incluso la idea, les voy a poner un ejemplo, capaz que con esto me va mejor. Yo trabajo en educación sexual hace muchos años y he visto cómo han cambiado los padres, incluso que se resistían a la educación sexual, en algunas cuestiones gracias a Internet. ¿Por qué? Porque esa idea ilusoria que tenían de que iban a poder controlar cuáles eran las ideas de sus hijos vinculadas a la sexualidad y que no querían que se metiera a la escuela, bueno, resulta que ahora Internet les va a dar todo tipo de ideas, y si alguien no ayuda a los gurises a discernir en esas ideas vinculadas a la sexualidad qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno, están en el horno. Y muchos padres que antes se resistían a la educación sexual, frente a lo que ven o aprenden en Internet, han dicho, bueno, sí, no, mejor que alguien les hable. Entonces, esta idea de control que podíamos tener acerca de la socialización de nuestros hijos o de la socialización de estudiantes, lo que fuese, está muy contradicha por lo que puede aparecer con la cultura digital. Yo no me podía llevar, y ahora sigo con el paralelismo con la televisión, no solamente no le podía pedir que me mostrara lo que quisiera, no solamente no podía aprender de mí para mostrarme lo que yo quiero sin que yo sepa que lo quiero, sino que tampoco me lo podía llevar en el bolsillo, tampoco me lo podía verla a escondidas en donde yo quisiera, tampoco podía hablar con ella. Y eso es lo otro. Tampoco podía interactuar. Yo no podía encontrarme con un otro a través de la televisión. Había un contenido estandarizado para todos que era mostrado sin que yo pudiese interactuar con el contenido. Bueno, la nueva caja te permite interactuar. Y te permite interactuar con seres que no son seres, que eso está vinculado a inteligencia artificial, también te permite interactuar con seres humanos. Cuando el gurí ya puede hablar, no necesita ni escribir, con ya poder hablar, ya puede interactuar a través de ese mecanismo, con personas que no conoce. Eso tampoco te permite la tele, y mucho menos en privado, y mucho menos. ¿Se entiende la gran diferencia que hay en la forma en que nos socializamos? ¿Por qué yo digo son marcianos? Porque en realidad nosotros podemos tratar de entender el impacto que eso tiene en la subjetivación, pero no lo vivimos, ninguno de nosotros lo vivió. El smartphone, y ahora capaz que sí me voy a venir acá. El smartphone, creo que lo dice por acá, vieron acá abajo. En Uruguay, entre el 2012 y el 2015, el número de smartphones utilizados se multiplicó por 18. Es decir, ese es el momento, 2012 y 2015, donde realmente Internet se democratizó en Uruguay.
Y es realmente el momento donde empiezan a los gurises a dárseles el celular. Estamos hablando de menos de 10 años. O sea, si miran 2015, estamos hablando de hace 8 años. Uno pierde la perspectiva, a veces pues está viviendo en este mundo, pierde la perspectiva, y yo voy a usar un recurso muy uruguayo, ¿tá? Que es en el 2010, que todos lo van a recordar porque es el Mundial de Sudáfrica, ninguno de nosotros tenía Smart TV. Estamos hablando de hace 13 años. Entonces estamos hablando de lo que le está pasando a la generación de ahora, niños, niñas y adolescentes de ahora. No estamos hablando ni de nosotros ni de nuestros hijos adolescentes, que nacieron antes de esto. Estamos hablando de esta generación más que ninguna otra. Si bien venimos hablando de inmigrantes y nada, como ya le dije, todas esas cosas que están perimidas desde los 90, de inmigrantes, nativos digitales, nada tiene que ver cómo usabas la computadora o si tenías laptop con esto. Ni la computadora, ni el laptop, nada impactó en la socialización de la misma manera que está impactando esto, que es la posibilidad de estar conectado a Internet permanentemente con todo ese mundo de ideas, de conocimiento, de posibilidad de intercambio que ninguno de nosotros tuvo. Ustedes podrán decir, y es cierto, lo tenemos ahora, sí, pero nosotros no nos socializamos ni nos subjetivamos de esta manera. Nosotros somos personas socializadas con la caja boba, peleando en el patio, yo qué sé, haciendo las cosas que hacíamos con poco tiempo, que además ahora nos quedamos tarados mirando el celular. Vayan un rato a la plaza, muchos habrán ido. A mí me impacta, y de hecho hay estudios que lo respaldan, que hay muchos, de hecho mismo acá, hay uno de, ay, ¿cómo llaman estos chiquilines de ciencias sociales? El Observatic ha hablado de cómo los gurises se quejan del uso del celular por parte de los padres, que no les dan bola porque están mirando el celular. Y basta ir a una plaza y uno se da cuenta de eso. Nadie los mira jugar porque está todo el mundo, y ni siquiera es que están tomando mate conversando, a veces, están mirando el celular. Entonces, hay algo de eso, de esa cuestión que a nosotros nos ha impactado, obviamente. No quiere decir que no. Ahora, es muy diferente que te impacte mientras te estás formando como persona, es decir, en tu socialización primaria y temprana, a que te impacte cuando vos ya sos grande. ¿Ah? Y sobre sexualidad también podríamos, que es a lo que nosotros nos dedicamos más a estudiar, obviamente, por ejemplo, uno de los núcleos para nosotros complejos de este asunto, que eso sí lo planteé en la conferencia pasada, que es la socialización sexual a través de la pornografía. Esto yo lo he conversado, el asunto este también que cambia. Si yo tengo 40 años, capaz que a los 15 años vi una revista pornográfica. Me masturbé probablemente mirando una revista pornográfica. ¿Ah? A los 15 años. Y capaz que a los 16 me conseguí un video. La diferencia que los gurises ahora, un 25%, antes de los 11 años ya vieron pornografía, y a los 15 años un 80% están viendo pornografía, y además de esos hay como 60% que ven una vez por semana o más, y se construyen, por supuesto que se masturban mirando pornografía, y construyen una idea de lo que es la sexualidad vinculada a prácticas que en general tienen guiones violentos, que en general ponen a la persona como un fetiche, en el sentido de que es un objeto, que en general, además, recorren toda la gama de violencias que pueda haber, y además que le permiten y funcionan igual que funciona YouTube cuando están viendo los dibujitos. Se aprenden lo que el gurí quiere y además le permiten fijarse en una determinada práctica permanentemente, etc. Lo que socializa sexualmente de una forma nefasta. Y a mí no me podía pasar. No me podía pasar porque no existía ese acceso. ¿Se entiende? No había ese acceso, no había posibilidad de que yo lo hiciera, no había posibilidad de que yo me llevara el celular a mi cuarto y me encerrara y tener ahí gratis todo lo que se me ocurriera en términos de pornografía para pensar en socialización sexual. Y eso le está pasando a esta generación. Fíjense, 2012-2015, estamos hablando de que los gurises que hoy día tienen, vamos a decir, 15 años, a esta altura tenían 7. Y probablemente a los 10, 12 años ya tuvieran su celular. No le pasó a los gurises que hoy tienen, que sean mucho mayores de 15 años. Le está pasando a esta generación. Lo que estamos viendo con esta generación es distinto a la otra. De nuevo, las redes sociales, por ejemplo, Facebook cumplió 20 años. ¿Las redes sociales impactaron en la vida de los gurises? Sí, pero eso era otra cosa también. Por supuesto que siguen existiendo, pero de que existieran redes sociales, que pudieras conectarte con otra gente, fue un cambio brutal. Pero en la medida que lo tenías que hacer en una computadora,
en la medida que no estaba el smartphone, también el tiempo que uno le podía dedicar a ese tipo de cosas y el impacto que tenía la socialización era distinto a ahora que podés estar permanentemente online, que podés estar en un baile y que te gusta alguien. Yo traigo ejemplos de sexualidad porque saben que es a lo que nos dedicamos nosotros, pero hay ejemplos de otras cosas. Les podría traer ejemplos de la facultad para pensar en otra cosa también. Y que mi primer gesto para que veas que me gustás, estando luego del mismo baile, sea agregarte a Instagram. Eso es distinto, porque la posibilidad ahora la tenemos, antes no. Insisto, esto impacta en las formas en las que los humanos nos vinculamos. Es muy distinto a cualquier otro impacto tecnológico que hayamos tenido antes. Entonces, acá lo que trata de esta ¿cómo se llama? Filmina, es una palabra un poco antigua para lo que estamos hablando. Esta pantalla de PowerPoint. Trae algunos datos que tienen que ver con esto. En 2020, en el año de la pandemia, el 93% de la población uruguaya es usuaria en Internet y solo el 2% no se conectó en las últimas horas, debió decir ahí. Que incluso hay que ver ahí porque uno piensa en la conexión a Internet porque está todo el asunto del Internet de las cosas, ¿no? Uno piensa en la conexión a Internet cuando uno, a propósito, vía algún dispositivo se conecta a Internet, pero cada vez que sacan plata de un cajero están conectados a Internet. Es decir, todo está conectado a Internet. 3 de cada 4 niños menores de 6 años son usuarios de Internet. Y yo creo que esto va a tender a subir y a universalizarse. No sé, pónganle los gurises muchos, y está bien por practicidad de los padres, y no digo que esté mal, yo digo que es una, imagínense que eso antes no pasaba. Muchos gurises menores de 6 años tienen su mail. Tienen su mail porque la manera de hacerlo es un usuario de YouTube, para no andar mezclando lo que miran unos con lo que miran otros. Un montón de gurises tienen, obviamente. Entonces no solo son usuarios, sino que además tienen perfiles. Después va a hablar Valeria de todo lo que hacen los padres también con la foto de los niños y esas cosas que son a veces, ya eso no es problema de los niños, sino de los padres, ¿no? El tiempo promedio de uso de Internet es 5.6 horas. Promedio, imagínense un adolescente, ¿no? Porque en los promedios dejamos de ver eso, justamente la gente que usa más. Los adolescentes son de los que usan más. Chat, videos y redes sociales son los principales usos de la web. Amazon Prime, HBO, Apple TV y Disney+ no reemplazan, sino que se suman a Netflix. Es esto, capaz que mucha gente de acá tiene Netflix y pensó que con Netflix iba a poder vivir, y cuando aparecieron las otras, lo que es verdad, hemos sacado el cable y hemos ido sumando plataformas. No es que nos quedamos con una plataforma y ya. Acá hay un dato que no está, pero que me parece importante mencionar. Pasa en Uruguay y pasa en el resto del mundo. Cuando uno mira los promedios de uso de Internet, yo sé que este tema me tiene especialmente preocupado, y por eso insisto. En general, en tercer lugar están las plataformas de contenido pornográfico. Después de redes sociales después de plataformas de streaming y redes sociales. Casi 200.000 uruguayos, este dato le llama la atención a mucha gente, y en realidad, porque son muchos, ¿no? Casi 200.000 uruguayos gastan $20 por mes en videojuegos. Claro, ahí entra todo el otro mundo que tiene que ver con los juegos online, del que yo no voy a hablar ahora, pero que capaz que lo retoman, porque ahí también son lugares especiales para, digamos, captar gente para temas de violencia tipo grooming. La mayoría de estos son adultos igual. La mayoría de los que gastan toda esta plata son adultos que juegan. Los videojuegos han cambiado mucho, no me voy a poner a videojuegos ahora, pero han cambiado mucho, y ahora su modelo de negocios implica, antes vos te comprabas un juego y te lo quedabas, ahora el modelo de negocio implica ir invirtiendo en el juego. Y de hecho eso es parte de las estrategias a veces de los groomers con los que juegan, sobre todo los niños varones. La mitad de los usuarios de Internet han usado alguna plataforma de videoconferencia el último mes, obviamente 2020, imagínense, que son estos datos, para clases, reunión de trabajo, amigos, familiares, sí, muchísimos. Sigue cayendo el número de usuarios de Facebook, eso es mundial, igual sigue siendo la plataforma que más tiene usuarios. Se estanca la de Instagram y crecen con fuerza TikTok y Pinterest, que son de los lugares donde actualmente más encontramos a los adolescentes. De hecho, cuando nosotros empezamos todo esto,
a trabajar esto era Facebook, inmediatamente pasó a ser Snapchat, inmediatamente pasó a ser Instagram, inmediatamente pasó a ser TikTok. Es decir, en eso de tratar de seguirlos por redes sociales, nosotros desistimos y nos dimos cuenta que el asunto no eran las redes, que era mucho más allá de las redes sociales. Nosotros cuando empezamos esto, empezamos como empieza mucha gente, ¿no? Nos llama la atención un fenómeno particular, en ese momento era de las redes sociales y cómo los gurises se conocían por redes y yo qué sé cuánto. Cuando entramos al mundo, del mundo de lo digital, nos dimos cuenta que iba mucho más allá. Nosotros estábamos pensando en un fenómeno como si fuera un fenómeno chiquito y aislado que pasaba, mira, aparecían las redes sociales, y en realidad lo que había era un impacto completo en las formas de subjetivación de los gurises. Completo. ¿Por qué no apagas el celular si te hacen acoso digital? Porque la vida del gurí pasa por el celular. Porque se aísla de su grupo si apaga el celular. Porque hay un montón de cosas que hacen que no pueda apagar ese celular, que además lo ha venido acompañando de que es chico. ¿Ah? No es la red social porque sí. Hay que tratar de poder entender esa socialización, esa forma de subjetivarse y esa cultura digital que, insisto, no es tan fácil de entender porque no es la nuestra. Implica un cambio de forma de subjetivarse que solo yo lo puedo comparar con la posibilidad de leer. O sea, no hay algo que haya cambiado tanto la forma de subjetivación. Sigo. En Uruguay, bueno, ese era el dato que les había dicho antes. Bueno, entonces, acá voy a tratar de plantear como brevemente algunos de los cambios que trae esta cuestión de los entornos digitales, ¿no? En esto que yo digo, bueno, cambió la socialización. Bueno, ¿qué quiere decir cambió la socialización? O sea, ¿en qué? ¿De qué forma? Bueno, ¿en qué aspectos? Bueno, la primera cuestión es el proceso y configuración de las identidades. Acá probablemente haya también, así como hoy nombré a educadores y maestras y profesores, también deben haber psicólogos. Esta cuestión de la identidad es uno de los temas actualmente más discutidos en el ámbito de la psicología, porque todo lo que sabíamos acerca de la construcción de las identidades se está modificando mucho con el tema de los entornos digitales. Incluso no solo las identidades, sino las primeras identificaciones. Y esas primeras identificaciones, que antes eran muy fáciles, porque la socialización primaria nos mantenía acá, ahora con una socialización primaria mucho más intervenida, los modelos identificatorios también empiezan a ampliarse. Eso me permite, además empieza a ampliarse, vieron lo que decía Berger y Lungman de nuevo, ¿no? Solo cuando el individuo crece y asienta las cuestiones de la socialización primaria, se puede permitir poner en duda lo que viene de esas figuras primarias básicas y esenciales. Bueno, ahora está puesto en duda todo el tiempo. Es decir, ahora no hay una sola palabra que valga dentro de una casa. Y no me refiero acá a la autoridad, sino a la posibilidad. Es decir, piénsense en ustedes niños. No había, está bien, estaba la tele, insisto, pero a la que le dábamos poca bola, además, porque había poco contenido para nosotros. No había alguien más que estuviera tratando de mandarnos mensajes, educarnos, sean buenos o malos. Los que tengan gurises chicos habrán visto que y a los gurises les encanta, 150.000 videos de esto que te enseñan a decir gracias y te enseñan a decir por favor, con dibujitos que bailan ahí espantosos. Pero bueno. Pero a los gurises les encanta. Es decir, hay una cantidad de mensajes que los gurises lo viven como valiosos, ¿ah? Que aparecen y antes no tenían la posibilidad de aparecer. No es que, insisto, no es que un tema de autoridad. No había medio técnico para que apareciera otro mensaje. En casa era lo que decía mamá, lo que decía papá, lo que decía mi abuela y mi bisabuela con las que viví. Y en todo caso lo que aparecía en mi hermano. Estoy hablando de los preescolares, ¿no? Después aparecía la escuela, después. Pero ahora, junto con eso, aparecen todos estos otros mensajes que durante horas me hablan. Durante horas. Que a veces son también el recurso que tenemos, como dicen ahora, el chupete electrónico, para mantener un gurí quieto mientras tengo que hacer otra cosa. Pero a diferencia de dejarlo con la tía, es un mundo hablándole con relativamente fuera de mi control. Eso cambia el procesamiento de las identidades, porque la identidad ya no está jugada exclusivamente en las primeras identificaciones. Lo otro que cambia es la noción temporoespacial, donde
digamos, fíjense, yo no sé a qué edad les pasó a ustedes. A mí me pasó a los 15 años, apareció el teléfono en mi casa. Está bien que me llegó un poco tarde. Pero esta idea de dónde está, de que no todo necesita de encontrarse para poder suceder. De hecho, la idea de lo que es un encuentro se ha modificado. Nosotros trabajamos con un montón de gurises que a veces tienen novios y novias de lugares que nunca se vieron. Y anda a discutir con ellos que son novios. ¿Entienden? Para nosotros no era muy pensable. Existía un poco eso, los noviazgos por correspondencia, pero eran como fenómenos mucho más aislados. La idea de el encuentro cara, el encuentro cara a cara, como decía Berger y Luhmann, eran dos coordenadas, ¿no? El aquí de mi cuerpo y la hora de mi presente. Y me imagino a gente que conozco riéndose de este recuerdo antiquísimo. El aquí de mi cuerpo y la hora de mi presente ya no son las dos coordenadas más importantes de lo real, porque lo real se puede configurar sin que estén presentes los cuerpos y sin que sea simultáneo. Hay, capaz que, claro, estoy tratando de sacar de los ejemplos sexuales, pero es lo que más trabajamos nosotros. El fenómeno del sexting, y la idea de, bueno, no me puedo ver, pero puedo hacer esto, es un fenómeno que está acompañado por la tecnología, pero que está acompañado por una forma de subjetivación. Una manera, o sea, existe la posibilidad tecnológica, pero también hay un interés que se ha forjado básicamente en este otro espacio, en el espacio virtual. Entonces, lo temporoespacial, para poder excitarme y tener relaciones sexuales, tengo que encontrarme con una persona cuerpo a cuerpo. Bueno, eso para los gurises no necesariamente, y algunos adultos tampoco, ¿no? Ya no es tan así, y hay otras formas. Después uno puede pensarlo en esta cuestión de que hay hasta videos de eso. Hay un video que a mí me encanta, es de un chiquilín que está en un auto mirando por la ventanilla, y el auto para, y el gurí lo que hace es empezar a tocar así la ventanilla, a ver si pasa la pantalla. Es decir, esto es un chiquilín muy chiquito, pero esta idea de, bueno, ¿qué es lo que está pasando de verdad? ¿Y qué es lo que pasa en una pantalla? Demoran incluso en discernirla cuando son tan chiquitos y han sido criados en esto. Insisto, a nosotros nos pasa porque no nos criamos así. Insisto, no estoy demonizando a esta crianza. Quiero decir, esto es lo que está pasando ahora. Y sobre esto, es sobre estos gurises, con estos gurises con los que estamos trabajando, es a los que vemos, etcétera. Voy a poner un ejemplo que es de cuando Sí. trabajamos en aquel encuentro con ACE, y ya de paso te digo que te quedan 10 minutitos, Mira, pensé que me más iba a o sobrar menos. tiempo. No, lo que decíamos, por ejemplo, cuando estábamos hablando en temas de salud y, bueno, y salud mental y salud integral, que de repente antes uno, no sé, adolescente, tenías un problema, querías hablar con un amigo o una amiga y quizás no tenías la posibilidad de verlo ese No, día, ¿no? Quizás llamabas, te atendía el padre el teléfono, fulanito no está, te digo cuando vengas que llegue, que no sé qué, y ese día estabas angustiado y no podías hablar con un amigo. Hoy por hoy, con un celular, estás mal por algo o estás bien, querés dar una noticia o conversar, puedes hablar con 5 amigos desde tu cuarto, sin necesidad de estar llamando y que atienda el teléfono el padre, la madre, o de ir a golpear la puerta y decir que tu amigo no está, porque tu amigo estará ubicable aunque no esté en su casa. Entonces veíamos como esas cuestiones que hacen a lo temporoespacial, o que hoy uno va a una consulta médica y ya se leyó el foro de todo, y ya cree que va a morir dentro de 5 minutos, ¿no? Pero ya te leíste el foro de todos tus síntomas, los chinos también lo hacen, y llegas a la consulta médica con un montón de información que antes era imposible pensarla. Y con foros de gente u otros adolescentes que te van a decir qué hacer ante tus síntomas o tus problemas de salud. Entonces eso también hace a los cambios de esta generación. Pero bueno, nada, son 10 minutos, te aviso, para que vayas como viendo. Gracias. no hay nada. Bueno, sí, esto que decía Valeria tiene que ver con el acceso a la información. De hecho, yo tengo a una gurisa acá que estaba haciendo la tesis de maestría sobre acceso a los servicios de salud de los adolescentes. Y claro, los gurises decían, en realidad, la primera fuente de consulta de tema de salud es Internet. Ante lo que me pasa, primero le pregunto a Internet qué hacer, y si eso no lo resolvió, ahí recién pienso en si accedo o no a los servicios de salud. Cosa que hacemos también los adultos, digamos, ¿no? Eso no es patrimonio exclusivo de ellos. Y también depende mucho de la relación del sistema de salud.
y la familia, digamos. Pero el acceso a la información permite eso, pero también permite otras cosas. Permite que prácticamente ya no hay más discusiones en los asados, vamos a decir. Ante la duda, bueno, ¿cuántos años tiene Shakira? Por decir una estupidez, ¿no? Lo resolvemos rápidamente googleando. Ya no se instalan esas discusiones bizantinas porque el acceso a la información es absolutamente inmediato. En esto que yo decía hoy, era lo que trataba de explicar sobre la escritura. Yo estaba leyendo un libro que es sobre la historia del libro, justamente, ¿no? Y esa intención que tuvo en su momento Ptolomeo de concentrar en Alejandría todos los libros del mundo para tener una biblioteca con todo el conocimiento humano posible. Bueno, eso es Internet en buena medida. Sí, obviamente no está todo el conocimiento del mundo, pero básicamente tenemos acceso a casi cualquier cosa. Ese acceso a la información nunca jamás lo teníamos. Yo me acuerdo de estar en el liceo, ir a la Biblioteca Nacional, buscar en los ficheros, encontrarme con el libro, y no lo recuerdo con una nostalgia de, ay, qué lindo pasé, no, pasaba horrible, era horrible, te maltrataban en la Biblioteca Nacional, era un espanto, pero era la forma que teníamos de acceder a determinada información. Ahora, ¿a quién se le ocurriría hacer una cosa así? De hecho, nosotros mismos trabajamos en la academia, tengo la biblioteca. Yo, vine hace 12 años trabajo en la facultad y creo que una vez en mi vida pisé la biblioteca de la facultad. ¿Ah? El acceso a la información cambió completamente con Internet. Además, sé que lo último, lo más nuevo, está publicado hace un mes y lo puedo adquirir de esa manera. Cambia también la forma de control social, yo acá no me quiero meter porque es todo un tema, pero esta cuestión de que Internet sabe también todo de vos, hace que la protección de los datos personales sea un tema que deberíamos preocuparnos más de lo que nos preocupamos. Estamos en democracia o algo así y no estamos tan preocupados por ese tema. Imagínense esto, la época del terrorismo estaba en Uruguay, con el acceso que hay a los datos personales de cada uno de nosotros y a dónde estuvimos, dónde nos movimos. Imagínense eso, ¿ah? Que es lo que pasa además en otros países que son más autoritarios. Es decir, Internet también permite formas de control social que nunca antes nos hubiésemos imaginado que podían existir. Cambian los dispositivos de enseñanza-aprendizaje. Y acá me iba a detener en esta cuestión. La idea de la construcción del cuerpo y la imagen corporal también cambia mucho. Hay efectos vinculados con Internet y con las formas en las que yo les podría mostrar ahí en términos de discriminación, incluso de los adolescentes uruguayos, las imágenes, etcétera, que afianzan modelos de construcción de cuerpo e imagen corporal canonizados más de lo que lo hacían antes. Y promueven, digamos, las agresiones online a aquellos modelos que no están dentro de lo canonizado, mucho más de lo que sucedía antes. Cambia la lógica de consumo, esta cuestión de, bueno, pero a veces mi hija me dice, le digo, no, pero ese juguete no hay, pero buscarlo en el celular. Como diciendo, pues, ¿qué problema que no haya en la juguetería? Está en el celular. Como que todo está a la mano de la compra. También la desaparición progresiva del dinero físico hace que también veamos una lógica de consumo distinta, en términos de que no vemos la plata, entonces no la vemos desaparecer, son números que van y vienen, y a los gurises les pasa también esta idea de que la plata no existe y por lo tanto las cosas simplemente aparecen, ¿no? Y bueno, y cambian muchas cuestiones vinculadas a la sexualidad y el establecimiento de relaciones afectivos sexuales. Yo lo que iba a lo que iba cuando arrancaba es el cambio del horizonte de lo posible. ¿Ah? Uno podría decir, imagínense un mundo de nuevo, ¿no? Sin escritura, donde yo solo aprendo de los que están alrededor mío. Además era un mundo sin escritura, era un mundo sin escuela, donde había un video hace unos años que decía que todo lo que sabía habían hecho el cálculo, lo que sabía una persona del siglo XVI, lo que aprendía durante toda su vida, entraba en una sola edición del New York Times. Eso era lo que aprendíamos. Eso era como lo que como especie aprendíamos. Imagínense un diario así, ¿no? Todo lo que aprendíamos a lo largo de toda nuestra vida, cada individuo. Y en la medida de lo que aprendemos es lo que nosotros podemos pensar como horizonte de lo posible. Y voy a volver a otros ejemplos que tienen que ver de nuevo con sexualidad. Y esto tiene que ver con la tesis de Valeria. Cuando una gurisa que vivía, que decía, yo aprendí que lo que a mí me pasaba y lo que a mí me gustaba, una gurisa lesbiana del interior, era normal gracias a Internet. Claro, por supuesto que lo aprendió gracias a Internet, porque vio
algo que no podía ver en su entorno, porque estaba oculto, discriminado, lo que sea. Eso amplía el horizonte de lo posible para la gurisa. Bueno, entonces esto que yo estoy diciendo no es una cosa tan loco. Entonces, ampliar el horizonte de lo posible te amplía el horizonte de lo pensable, de lo comunicable, de lo que podés decir, te amplía el horizonte de lo común. Porque ella lo que contaba era, yo me puse en contacto con otras mujeres que le pasaba lo mismo que a mí, era ser lesbiana, no era una cosa extraordinaria. Y bueno, entonces tengo esto en común con otra gente, me permite ser otras cosas. Cambia el horizonte de lo aceptable, que ahí está con doble C, no sé por qué, y cambia el horizonte entonces también de lo realizable. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso puede ser en el aspecto más positivo del asunto, como lo estoy nombrando acá, o puede ser en el aspecto más negativo, como es, bueno, mira, de lo realizable, un desafío, qué divino, mira, voy a copiar el mismo desafío que hicieron esto, termino muerto por imbécil. Ustedes saben que los desafíos tienen, o lastimado, ¿no? Los desafíos son algo que circula por internet, vamos a aguantar respiración 8 minutos abajo del agua, no sé. Ese tipo de cosas que aparecen, que 2 por 3 salen en la prensa, salta uno de los 1 millón de desafíos que hay en internet, porque algún gurí se lastimó, pero que tiene que ver con esto. Bueno, cambias todos esos horizontes, aparecen estos mensajes que pueden ser súper positivos porque me pueden afianzar una cosa que me está sucediendo, o pueden ser súper negativos, porque pueden llevarme a hacer algo que no debería hacer. Y acá voy a terminar con esto. Así, nadie me rezonga. Acá esta es una mujer que se llama Turkle, empezó a escribir en los 80 sobre Internet y era una súper entusiasta de las posibilidades que tenía Internet para, sobre todo, la configuración de identidades. ¿Ah? Eh, Era una tipa que hablaba mucho de, bueno, Internet nos permite ser otro tipo de persona. Esto es parte de lo que tiene que ver con esto de la ampliación de los horizontes y probarnos en ese lugar, etc. Y capaz que porque Internet cambió, o capaz que porque ella fue cumpliendo años, era muy joven cuando empezó con todo esto, fue moderando mucho su discurso y se ha vuelto en alguna medida no una persona que ataca a Internet, pero sí una persona que ve con cierto cuidado la cuestión de cómo nos estamos vinculando con Internet. Pueden ver videos de YouTube de ella, tiene muchas de estas charlas TED de, que son interesantes, porque además es interesante ver eso, verla hace 20 años y verla 20 años después, ¿no? Pero acá en estos párrafos que yo estoy tomando, trae un par de cosas que a mí me interesaría como subrayar en esta cuestión de cómo lo que produce la cultura digital, ¿no? Así dice, la pantalla nos daría una falsa sensación de compañía y de estar al mando. Y ahí esto es una cosa, lo van a ver después cuando veamos un poco más, cuando entren un poco más al tema de violencia. Muchas veces los gurises ingresan a situaciones de violencia porque sienten cierta seguridad con respecto a ellos están al mando mientras están en el celular. Es decir, la violencia digital favorecen, la violencia digital no, los medios digitales favorecen ingresar a situaciones de violencia digital por la sensación que tienen los gurises de cierto control de aquello que es digital. Hace muy poquito estuvimos en CONAPES presentando una cuestión sobre explotación sexual comercial y ese era uno de los factores claves para entender cómo ingresaban a situaciones de las cuales perdían el control. Buena parte del relato de la víctima yo creí que tenía la situación controlada y finalmente no. ¿Ah? Y esa placentera e ilusoria experiencia de la comunicación digital iría desplazando a la más verdadera, sagrada y compleja conversación cara a cara y el contacto físico. La tecnología nos seduce y se convierte con ello en la arquitectura de nuestras intimidades. Esto estaba diciendo Turkle respecto a ella tiene un libro que ahora se llama En defensa de la conversación, que tiene que ver con esto de recuperar el contacto cara a cara, recuperar la conversación. Yo qué sé, es una postura que les digo, ella pasó de ser la súper entusiasta a una conservadora, pero no me parece mal frente a esto, de lo bueno que tiene la ampliación de los horizontes, poder ver que hay algunas cosas que estaría bueno conservar. Quienes somos fuera de la pantalla tendría una primacía o centralidad que la hemos olvidado al llevar al extremo el uso de los aparatos digitales. Ya que más que utilizar las nuevas tecnologías para explorar y liberar cuestiones reprimidas, nos habríamos creado otros yoes completamente ficticios y opuestos a los que somos para mayoritariamente atrincherarnos en ellos, pues nuestras reales vidas son solitarias. Acá hay algo
yo no quiero darle la razón a Turkle, ¿tá? Pero hay algo, sobre todo en la adolescencia, pero incluso algunos niños lo transmiten, acerca de un sentimiento de soledad que está como un discurso del fondo y pegando permanentemente, ¿tá? Incluso cuando uno piensa en situaciones de violencia, ¿tá?, con las que nosotros también trabajamos, escucha en el relato la soledad de Gurí, ¿no? La soledad que no empezó con la situación de violencia. Una soledad que venía, ¿tá?, por falta de acompañamiento, por lo que sea. Esa soledad que no empezó con los entornos digitales, se está viendo acrecentada por los entornos digitales. Vamos a solo 2 cuestiones más para terminar. Piensen que los niveles que van en aumento, no en Uruguay, en el mundo, de ansiedad y depresión en la adolescencia, entre otras cosas, se está viendo correlaciones fuertes entre el uso de los entornos digitales y eso. ¿Por qué? Porque otra cosa, como dice Turkle ahí, esa cuestión de la placentera e ilusoria experiencia de la comunicación digital genera la segregación, ¿tá?, de dopamina, que tiene algo de adictiva. Es decir, cuando uno empieza esta cuestión de, bueno, cuántos likes tuve, bla, 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 lo que hace es generar momentos de excitación que son digitales, efímeros y desaparecen, y que después requieren otro momento de excitación similar, es como si estuviera adicto no a Internet, sino a lo que me produce Internet químicamente, y eso predispone. Ustedes imagínense, toda adicción predispone a la depresión y la ansiedad, ¿ah? A eso agreguen, han visto eso también, muchos de los que tienen esos cuadros tienen más uso de Internet o un uso más abusivo o menos cuidado de los entornos digitales. Y a eso agréguenle justamente la idea de, estoy con un montón de gente, hay un montón de gente que me conoce, hay un montón de gente que me apoya, no conozco a ninguno. Y con ninguno hablo cara a cara y ninguno me puede abrazar. Es decir, hay algo de lo humano que tiene 120.000 años de historia, que no puede cambiar de un instante al otro por la aparición de una tecnología. Entonces la tecnología está generando una nueva generación, que es la generación que se está adaptando a esto, ¿ah?, junto con unos adultos que tenemos que acompañar a una generación que se adapta a esto y que no tenemos idea de cómo va a ser el producto de todo esto. Entonces la cultura digital, voy a dejar de compartir, la cultura digital es un fenómeno que va mucho más allá de cómo manejamos Internet o si somos nativos o no nativos digitales. La cultura digital es algo que está cambiando radicalmente la forma en que los humanos nos empezamos a ubicar en el mundo. Y no a nosotros, sino a los que recién llegaron. Por lo tanto, tratar de entender y acompañar el fenómeno es una de las cosas que más nos desafía. No solamente como profesionales, también todos los que sean padres y madres, tienen, o tíos o lo que sea, y tienen contacto con los niños, tienen necesariamente que poder pensar en no sacarles el celular de las manos y rezongarlos, sino en pensar cómo eso los está afectando y cómo se puede acompañar ese fenómeno. Bueno, ya está, Valeria, ¿te parece? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. No hay comentarios en el chat, no sé si alguien quiere decir algo o comentar algo, si no, seguimos. Bueno, seguimos. Ponen gracias, Pablo. María Elena. Sí, lo estoy viendo. Bien. Bueno, muchas gracias. La idea en realidad de que Pablo pudiera, de empezar así, tiene que ver con que todos ustedes obviamente son parte de los RL o del Comité Nacional, o sea, son todas personas que saben de violencia basada en género y generaciones, que saben que trabajan en el tema, que trabajan con niños, niñas, adolescentes en este campo. Pero para poder comprender la violencia basada en género y generaciones facilitada por la tecnología, hay que comprender todo esto que decía Pablo, porque en realidad la dinámica de la violencia, o sea, de base es la misma, pero sí aparece un nuevo mundo, un nuevo escenario
donde en realidad la violencia, se reproducen las desigualdades de género, las desigualdades de generaciones, la violencia, y hay que entender ese nuevo mundo y el impacto que tiene en la socialización de niños, niñas y adolescentes para poder comprender la violencia facilitada por la tecnología, si no, no lo vamos a comprender. Si nosotros no entendemos, si no sabemos qué apps usan, qué entornos digitales usan, cómo es la dinámica de los juegos online, no vamos a entender, o sea, podemos entender los conceptos, pero no vamos a entender lo que es la violencia basada, la violencia facilitada por la tecnología. De hecho, yo que me puse a ver este tema me presento porque no todos me conocen, perdón, aunque hay muchas caras conocidas, yo integro la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA acá en Uruguay, llevo los proyectos vinculados a salud sexual y reproductiva, educación sexual y violencia basada en género y generaciones. Soy psicóloga. Cuando Pablo hablaba de mi tesis, hablaba de mi tesis de doctorado en psicología, que fue sobre el tema de iniciación sexual de adolescentes, en donde tiene un capítulo entero vinculado a los entornos digitales, pero bueno, fue allá por principios de 2010, 2011, 12, que yo, que soy una persona bastante reacia y bastante analfabeta en todo lo que es lo digital, que no sé, que tengo una foto de WhatsApp de cuando creé WhatsApp, porque, bueno, la cambié ahora hace 2 semanas, pero me embola estar cambiando la foto, poner el estado, lo que me pasa, la foto de lo que hice, y no, o sea, no logro entrar en ese mundo. Tengo, no sé, un Facebook con 10 amigos, una cosa así, que lo tengo más para ver información. Me di cuenta que yo no podía trabajar con adolescentes sin entender ese mundo, porque era un mundo que yo en ese momento, bueno, como lo sigo haciendo, pero trabajaba en educación sexual, y un día específicamente, cuando me pasó algo en un taller, salí del taller pensando que yo no podía seguir trabajando así, que había algo que había cambiado mucho, que directamente fue que, hablando de la eyaculación femenina, en donde un chiquilín decía todo el tiempo que existía la eyaculación femenina, sacó el celular en la mitad del taller con un video de una mujer eyaculando cual chorro de manguera, que yo quedé como, mira, o sea, hasta hacía poco tiempo en los talleres de educación sexual explicábamos cómo es la vulva, porque quizás hay gente que nunca vio la vulva, entonces una vulva es así, pero ya cuando sacaste el video en la mitad del taller, yo dije, todo bien con mis papelógrafos y mis modelos anatómicos y mis láminas del útero y el ovario, pero acá hay algo que cambió, porque tengo un chiquilín que saca una filmación en la mitad de un taller. Y yo, todo bien con mis papelógrafos, seguiré, me senté Heide en la montaña, pero tenemos que repensar esto. Y así es que, bueno, que empezamos después desde UNFPA y a partir de la propuesta de Facultad de Psicología, a pensar primero en la sexualidad y los entornos digitales, a querer tener datos de Uruguay, que de hecho algunos voy a presentar ahora, y de ahí avanzar hacia, bueno, a poder entender cuestiones vinculadas a la violencia y empezar a estudiar este tema, porque no vemos posible trabajar con niños, niñas y adolescentes sin entender los entornos digitales y su impacto en la vida de ellos. Es como algo que no es como muy pensable hacer como que eso no está, o que lo que tienen son muchas horas de pantalla y ya está, ¿no? Esto que decía Pablo de los nativos digitales, tienen muchas horas de pantalla. Es mucho más a tener muchas horas de pantalla. Entonces le decía el otro día en esta presentación que decía Pablo, yo nunca jugué a un juego online, y entonces plantean que en realidad hay investigaciones en el mundo, nosotros no tenemos datos de Uruguay, pero sí hay investigaciones a nivel mundial que plantean bueno, que el espacio de los juegos online están siendo unos espacios para que explotadores capturen a chiquilines, principalmente varones, y haya un espacio, una cuestión de explotación sexual comercial en un juego online, en donde de repente el pago es, no sé, para algo que sale dinero, que puede ser pasar una pantalla, tener una metralleta no sé cuánto, o esas cosas de los juegos online, yo te lo pago y vos me mandas un videíto, una foto tuya desnudo o masturbándote. Yo no entendía cómo eso era posible sin que agarraran a la persona, sin que identificaran su nombre, cómo yo te lo pago y nadie se entera y el otro le manda el video y tal, y tuve que entrar a entender cómo eran los juegos online. Entonces, ¿por qué voy con este ejemplo? Porque en realidad es la propuesta. La propuesta es que ustedes, que somos muchos y que tendrán distintos vínculos con la tecnología, puedan también entender y acceder a lo que los chiquilines y las chiquilinas están haciendo para poder comprender varias cosas, ¿no? Y en ese sentido, 2 ejemplos más para empezar ahora a entrar más en el tema de la violencia.
pero uno que creo que hace mucho a esto, es el caso de una amiga mía, ya tiene como 10 años este cuento, sin embargo, bueno, su hija era anoréxica y estaba en la consulta con la psiquiatra, la chica está con una anorexia muy severa, hace 10 años estoy hablando, y que de hecho casi le cuesta la muerte, y la psiquiatra lo primero que le dijo es, vos le entraste al celular, ¿viste en qué plataforma está? De las que instan a hacerse daño, de las que son para las anoréxicas que les explican cómo hacer para que sus padres no se den cuenta que no comieron. Y ella quedó como, no, entra. Y ella entró y encontró la plataforma y vio lo que ponía su hija. Y vio el aliento de que a cada cuento que ella hacía de cómo ella ese día había hecho para que sus padres no se dieran cuenta de que ella no había comido, y los piques que les pasaban los demás y las felicitaciones que le daban por lo bien que había estado ella en todo eso que había hecho. Y para mi amiga fue un mundo que si la psiquiatra no se lo dice, no lo había imaginado. Y ubíquense que estaba hablando de 10 años. Sin embargo, hasta en eso ella tuvo que entrar a ese mundo para darse cuenta que había muchas cosas de la conducta de su hija que hacía muy bien y que hacían que ella no se diera cuenta que no había comido, por piques que le estaban pasando en una plataforma y que no solo le pasaban, sino que la felicitaban y la alentaban a seguir haciéndolo. Entonces, bueno, en realidad estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay que entender esas cosas y pensar esas cosas para pasar a hablar de la violencia en el ámbito digital, ¿no? Entonces, en realidad, los entornos digitales no es que generan violencia, por decirlo de alguna forma, sino bueno, que reproducen lo que vivimos en los otros escenarios de la vida, en los distintos mundos que habitamos, por decirlo de alguna forma, o como parte del mundo en que habitamos. Solo que va a tener algunas características específicas por las características específicas que tiene el mundo digital, que son algunas se van a ver en las manifestaciones de la violencia y también esas características diferenciadas en algunos casos se van a ver en los impactos que tiene en las personas, ¿no? Entonces yo ahora voy a compartir pantalla y siempre pasa lo mismo porque uso dos pantallas. Ustedes ahí que están viendo mi chat, una cosa espantosa. Ahí que ven. Se ve bien. ¿Sí? Perfecto, Valeria, sí. Ah, está. Bien. ¿Ven bien? Se ve. Está. Entonces, lo primero decirles que en realidad no hay un consenso mundial de una definición de lo que es la violencia basada en género y generaciones facilitada por la tecnología. Hay múltiples nombres también, se habla de violencia digital, se ha hablado de violencia hacia las mujeres facilitada por la tecnología, violencia basada en género facilitada por la tecnología, violencia online, violencia offline como un continuo. Entonces, bueno, hay una falta de ese consenso, hay muchas definiciones, hay una... en realidad sí lo que hay consenso mundial es que hay una violencia que se perpetra utilizando las tecnologías o que se comete a través de los espacios digitales. El UNFPA, que nosotros, uno de nuestros temas principales es el tema de la violencia, y dentro de lo que es la violencia basada en género y generaciones hemos hecho un foco a nivel global en lo que es la violencia digital. Entonces, bueno, a nivel global, y ahí está... Después el link se los puedo pasar, el documento todavía está en inglés, pero se ha hecho todo un documento y un estudio que, bueno, el UNFPA a nivel global, revisando términos y definiciones publicadas, tanto por organizaciones internacionales, académicas, organizaciones de la sociedad civil, coloca esta definición, que es una de las posibles, pero que trata de aunar la diversidad que hay, que bueno, que es un acto de violencia perpetrado por uno o más individuos, que es cometido, asistido, agravado y amplificado en parte o en su totalidad por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o los medios digitales contra una persona por razón de su sexo. Si bien yo le agrego lo de generaciones, el estudio es sobre violencia basada en género, en donde entran las niñas y las adolescentes, además de las mujeres, pero bueno, por eso, o sea, lo de razón de su sexo podríamos seguir poniéndoles otras razones, ¿no? Como por ejemplo la edad, en este caso. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Es que se ha tratado de colocar una definición que sea lo suficientemente amplia para no perder todos los matices de esto que decía Pablo, que todo el tiempo aparece algo nuevo. Todo el tiempo cambia y cambia rápido. Entonces, cuando hablamos de violencia basada en... Voy a decir violencia digital porque es más rápido que decir todo el nombre eterno, pero esta cuestión de facilitada por las tecnologías
Bueno, en realidad es eso, es pensar en el conjunto amplio que hace a este escenario, a todas estas cuestiones que decía Pablo, en donde se dan cuestiones vinculadas a la violencia. Que no la podemos pensar separada de la violencia que no es facilitada por la tecnología, por decirlo de alguna forma, de la violencia que conocemos siempre, que es un continuo que ahora vamos a ver, que muchas veces puede empezar en lo presencial y pasar a lo virtual, puede empezar en lo virtual y pasar a lo presencial, puede ser solo en lo virtual, ¿no? Cuando hablamos de violencia online, ¿no? O sea, hay distintas facetas. Yo puedo estar en una relación de noviazgo adolescente violento, en donde hay una violencia física, psicológica, presencial, pero donde además también hay una violencia que facilita por las tecnologías, donde yo, no sé, le tengo que mandar a mi novio mi ubicación en tiempo real para saber dónde estoy, no le puedo clavar el visto, no, o sea, toda una serie de cuestiones que ustedes ya conocen que hacen a una violencia basada en la tecnología de una violencia que empieza en un vínculo real. Pero puede ser al revés. Tenemos el caso de Operación Océano, tenemos el caso de Brisa, que en realidad es un contacto que empieza en el mundo virtual y después pasa a lo real. Y puede ser, sino algo que sea todo el tiempo en lo virtual, que nunca está en el mundo presencial, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esta definición que trata de ser como lo más amplio posible para después ver otras definiciones. Por poner un ejemplo, cuando nosotros hacíamos el estudio, Virginia, ¿estás levantando la mano? ¿Hay una Virginia que levanta la mano? ¿O que sin querer levantó la Yo mano? quería hacer solo una consulta antes que Sí, avanzaras sí, en relación a la definición. Cuando sí. dicen persona a razón de su sexo, ¿se refieren a capaz que yo estoy a la práctica sexual o se refieren al género? Al género, a ser mujer. Basada en, por eso yo decía que este estudio del 2021 Claro. es sobre violencia basada en género, que incluye a la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes. Por eso dice contra Ahí una va. persona en razón por el hecho de ser mujer, niña o adolescente. Nosotros podríamos poner también entre los niños, también en función de su etnia, también en función de, ¿no? O sea, No, y hoy estamos claro, hablando de la violencia me basada en quedaba la género y pregunta por la generación. palabra sexo. Sí, O sea, sí. porque ahí me confundió con si es por género. No, si Esa es era por la el duda. hecho de haber nacido o ser mujer, o niña o adolescente. Pero A eso refiere. desde una definición biológica, esa era mi pregunta. Sí, es como la violencia Perfecto. como decir violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes, facilitada por la tecnología. Dale, muchas También gracias. pueden entrar las Gracias. mujeres trans, ojo. Por eso Y las pensaba adolescentes si era trans. una ¿Está? cuestión más de género y no de sexo, por eso. Perfecto, gracias. Eso, de nada. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, que en el estudio, por ejemplo, que nosotros hicimos de sexualidad, que salen un montón de cuestiones vinculadas a la violencia, no sé, si uno piensa en el que hicimos en el 2016, cuando digo hicimos, es el que hicimos con la Facultad de Psicología, que el año pasado se repitió, que se hizo en coordinación con la ANEP. Yo qué sé, en el 2016 no existía la ubicación en tiempo real en WhatsApp. Entonces, por ejemplo, en el estudio, por poner un ejemplo, del año pasado, dentro de las prácticas de autocuidado que los chiquilines usan cuando van a hacer un encuentro con una persona que solo conocieron en internet y la van a ver por primera vez, una práctica puede ser, además de encontrarse en un lugar público, avisarle a un amigo, no sé qué, que lo llame, bueno, mandar mi ubicación en tiempo real, que no quiere decir que yo voy a estar ahí, pero por lo pronto mi celular está ahí, ¿no? Es decir, saber, y se supone que voy a estar con mi celular arriba. Pero bueno, eso aparece como algo nuevo que hace unos años no existía. Entonces, por eso esta definición lo que busca es la amplitud que pueda captar la diferencia en los matices en el tema. Entonces, la violencia facilitada por las tecnologías es entender que los entornos digitales, las tecnologías de la información y la comunicación son un escenario para nuevas oportunidades en donde se exprese las normas de género, la desigualdad de género y generaciones, y por lo tanto también la violencia basada en género y generaciones. Los entornos no producen desigualdad por sí mismos, sino que reproducen lo que pasa en los escenarios de la vida, ¿no? Tanto en las desigualdades entre hombres y mujeres, entre niños, niñas y adultos, pero sí pueden amplificar estas desigualdades y estas violencias, sumar nuevas características, sumar nuevas situaciones. Todas estas violencias no se dan solas ni aparecen solas puntualmente, sino que coexisten, se apoyan entre sí y pueden aumentar o inclusive escalar.
Hay matices, esto que decíamos, ¿no? Las tecnologías cambian rápidamente, las convenciones sociales respecto a la violencia digital también, a cómo usarla, hacen también difícil una definición global, porque hay distintas concepciones también. Y aunque no todas estas agresiones están directamente imbrincadas a la violencia sexual, es importante identificar y reconocer que sí podrían abonar este tipo de violencias y que en realidad gran parte de las violencias en los entornos digitales hacia niños y niñas y adolescentes son parte de la violencia sexual, y en general también cuando aparecen como demandas vinculadas al tema de la violencia en entornos digitales son violencias de tipo sexual. No todas, pero hay un peso muy importante. Entonces, ustedes están viendo la diapositiva que dice cuando pensamos en violencia digital, online o facilitada por las tecnologías, ¿en qué pensamos? ¿Están viendo esa? Sí. Ta. Sí. Pónganlo en el chat, la respuesta. Es bien pregunta de psicóloga, no me pueden decir que no. Pero es como si hiciéramos una lluvia de ideas. Cuando yo digo violencia digital y hablamos de todo esto, ¿en qué piensan concretamente? De lo que han vivido, de lo que les llega a su mundo laboral, de la experiencia con los chiquilines. Ahí aparece grooming, aparece sexting, situaciones que pongan vulneración de derechos, acoso, ciberbullying, exposición de imágenes íntimas, ciberbullying, exposición, acoso, grooming, ciberbullying, fotos íntimas, hipersex a las niñeces debe ser, pornografía infantil, acoso, sextortion, exposición. Bien. Bueno, como son muchos pueden seguir poniendo, pero no voy a leer 200. Acoso, ciberbullying, violencia verbal, bullying. Bueno, estamos todo manipulación. Bueno, hay palabras y definiciones que aparecen, se repiten, quizás son las que más pensamos, ¿no? Porque son las más comunes, que siguen como apareciendo. Y bueno, y que vamos a ver ahora también. Esto es un ejemplo, una serie de preguntas que se hacen también en este estudio, que es en esta publicación, que es de carácter global, que son como 5 preguntas de la violencia basada en género y generaciones facilitadas por la tecnología. Bueno, ¿quiénes? ¿No? ¿Hacia quiénes es? Entonces lo que dicen los estudios a nivel mundial y a nivel regional, cuando dice supervivientes están hablando de personas que han sufrido otros tipos de violencia basada en género y generaciones, vamos a decirle presencialmente. Bueno, esas personas también son vulnerables a también vivir esas situaciones en el mundo digital. Sobre todo son mujeres, niñas y personas vulnerables, mujeres en el espacio público, son acosadas por extraños, parejas o exparejas y o gobiernos. Cuando hablan de personas en situación de vulnerabilidad, aparecen todos los estudios y también lo vemos acá en Uruguay en los datos que tenemos, que la población LGBTIQ también tiene mayor vulnerabilidad, es decir, principalmente las mujeres trans, los varones gay, tienen una especial vulnerabilidad a sufrir este tipo de violencia, como pasa también en el mundo presencial, y bueno, también niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En el tema específicamente de la explotación sexual comercial, si bien nosotros siempre hemos dicho, y los datos lo han mostrado, que a diferencia del abuso sexual, que no conoce de nivel socioeconómico o de trato cultural o educativo, sí la explotación sexual comercial tiene una mayor vínculo con la pobreza. En realidad en esto del horizonte de nuevas posibilidades, cuando hablamos de explotación sexual comercial facilitada por la tecnología, vemos que se amplía el mundo para adolescentes, niños y niñas que no necesariamente son pobres, ¿no? Esto que yo les contaba, por ejemplo, un niño que está jugando un juego online, esos son niños clase media alta, que están haciendo sus jueguitos online, que le aparece una persona que le empieza a pedir imágenes íntimas para que acceda a una pantalla siguiente o algo que lo va a permitir, a un insumo del juego que le va a permitir ganar. O si yo pienso en adolescentes que quizás acceden a sacarse fotos, a mandar videos por plata,
y que no lo ven como algo, quizás es parte de su vida cotidiana, ni siquiera ven al abusador del otro lado, no ven a nadie, se filman ellos, y muchas veces lo empiezan a hacer, y son chiquines también de niveles socioeconómicos medios y altos. Entonces vemos que hay una ampliación en ese horizonte y en esa frase que nosotros teníamos tan instalada vinculado a esto. Cuando pensamos el quién es las víctimas y que tenemos que pensar en esta clave de género, generaciones y también de interseccionalidad, bueno, ¿quiénes son los agresores? Y los agresores son los mismos, es decir, son los mismos en un espacio diferente. En muchos casos son desconocidos, pero en muchos casos son conocidos, ¿no? Que pueden ser sus parejas, sus novios, pueden ser pares, pueden ser adultos conocidos de su familia o del entorno cercano. Entonces también vemos que esos agresores se transmiten en el escenario. Que, bueno, yo les preguntaba en qué pensamos, a ver, habremos colocado 10, 15 versiones o manifestaciones de la violencia. Hoy por hoy en el mundo hay descritas más de 40 formas de violencia basada en género digital, facilitada por las tecnologías, en donde entra acoso virtual, discursos de odio, difusión, creación e intercambio de contenidos, imágenes íntimas sin consentimiento, cibervigilancia, bueno, y podríamos nombrar 40, y esto era 40 en el 2021, 2023 ya debemos tener más de 50. Ahí también, bueno, el cuándo. Las investigaciones plantean que empiezan desde edades muy tempranas, ahí dice 9 años, pero hay estudios que dicen 8, hay estudios que dicen 7, o sea, desde que tiene más o menos que un celular o un acceso a internet o a los entornos digitales sin mucho control, ya ahí empieza, es factible que un niño sea víctima de una situación de violencia basada en género, generaciones y facilitada por la tecnología. ¿Dónde? Es en cualquier lugar. Porque uno, más allá de que es a través de la tecnología, es una violencia que uno la puede vivir hasta encerrado en su cuarto. ¿Cuál es la diferencia entre el ciberbullying y el bullying? Bueno, el bullying termina cuando me voy del liceo, tengo paz hasta el otro día. El ciberbullying, el acoso es 24/7, es todo el día, porque sigue, ¿no? Como decía la hija de una amiga, una vez me dijo una frase que siempre la uso porque me parece así totalmente, que tiene una fuerza simbólica enorme. Ella, que es una adolescente, que no estaba como muy colgada con las tecnologías, un día conversando así en la casa me dice, no, me hice Instagram. Y cuando me hice Instagram me di cuenta que yo estaba yendo a otro liceo. Entonces a mí esa frase, y sigo hablando, ¿no? Me parece como increíble y que hace a todo lo que planteaba Pablo anteriormente. Es decir, cuando uno piensa en el liceo, cuando uno pensaba en el liceo, pensaba en el edificio liceo, y ese era el liceo que compartíamos todos y tal, pero sin embargo ella, sin estar en los entornos digitales hoy, se da cuenta que hay todo un liceo que ocurre en el Instagram, que es otro liceo que ella estaba perdiendo, está quedando por fuera del liceo, ¿no? O sea, y me parece que eso es una imagen muy potente cuando pensamos en esto, ¿no? Entonces ese dónde, ese es el liceo que está las 24 horas en tu vida porque lo tenés en el celular. Entonces ese dónde es en todos lados, ¿no? Y es algo que sí es característico de estos tipos de violencia. El por qué, bueno, por lo que decíamos, ¿no? Es una continuación de las normas de género existentes, de las desigualdades que se van a reproducir en los entornos digitales. Y en ese dónde también, volviendo a la pregunta del dónde, otra de las características es que es transfronterizo. O sea, la violencia puede ser perpetrada por una persona que está al otro lado del mundo, que está violentando a un niño o una niña adolescente que quizás no se conocen presencialmente y que también cuando eso lo pasamos al delito son delitos transfronterizos en muchos casos, en otros no, pero digo, esa es una característica de este tipo también de violencias. Entonces ahí no las vamos a dar, pero ahí hay parte del mundo de conceptos que hasta me parece innecesario tener tantos casilleros para dar tipos de violencia. Pero digo, en este estudio, que lo que hizo fue estudiar a nivel mundial las cuestiones que se estaban manejando, conceptuales vinculadas a la violencia facilitada por las tecnologías, aparecen estas 40 formas que yo le decía, de las cuales aparecen varias ahí, algunas sabremos cuáles son, otras no tenemos ni idea, pero digo, son muchas, hay veces que hay quienes las agrupan, ¿no? Entonces,
dicen, bueno, las que tienen que ver con cuestiones vinculadas a intercambio de materiales, o otro grupo de violencias puede estar vinculado a todo lo que es datos privados, otro todo lo que tiene que ver con identidad o robo de identidad, otro grupo podría tener que ver todo lo que tiene que ver con vigilancia y control, otro explotación sexual comercial, otro en todo lo que tiene que ver con ataques y cuestiones de odio hacia determinadas personas, grupos o comunidades. Entonces, bueno, hay como 1000 formas, pero más allá de esas formas, se las planteamos para que sepan que hay 200.000, pero bueno, más allá de eso, ahora vamos a ver algunas concretamente, y que obviamente hay varias de estas cuestiones del tema de la violencia digital, que está dada por los diferentes niveles de penetración, de acceso a Internet, conjugadas con las normas sociales. Uruguay es un país que tiene una penetración de Internet enorme, que siempre hemos estado a la vanguardia de estos temas vinculados a la tecnología, pero que sin embargo la venimos corriendo de atrás en lo que tiene que ver con la protección, la seguridad, en colocar este tema en la agenda, en tener legislación al respecto, en tener estrategias y políticas públicas, porque ese rápido y escalado ingreso, tanto de Internet como los dispositivos, este aumento que hablaba Pablo de 18 o 16%, 18 veces o 16, no me acuerdo, de los teléfonos inteligentes alrededor del año entre 2012 y 2015, no necesariamente ha sido acompañado de cuestiones de seguridad, de cómo usar, de la protección de los niños y las niñas y los adolescentes, en definitiva, en esto, ¿no? Entonces Uruguay sí está tratando de poder como ponerse a la altura de eso y poder avanzar, y por eso, bueno, se están creando, tanto en Fiscalía tenemos la unidad de ciberdelincuencia, toda la unidad que tenemos en el Ministerio del Interior, estamos hablando de esto del CIPIAB, se está colocando con AP, o sea, sí, hay proyectos de ley, en fin, porque el país entiende que, bueno, por las características que tenemos, obviamente nuestros niños, niñas y adolescentes viven en un país con un acceso muy democrático a lo que es los dispositivos y la tecnología. Esto es esto que les hablaba de la violencia basada en género y generalizaciones facilitada por la tecnología, que es importante entender que puede ocurrir o que ocurre en un continuo entre lo que es la violencia online u offline. Vieron que a veces hasta nos es difícil decir, bueno, en el mundo real, bueno, pero lo virtual también es real, entonces ¿qué decimos? Lo presencial y lo virtual. Entonces, bueno, sí ahí hay como un mayor consenso de hablar del online y lo offline como un continuo. Entonces, bueno, lo que se ve es que en general la violencia suele ser parte de este continuo, en que las acciones pueden empezar, como les decía hoy, en el espacio digital y llevar a cometer acciones en el espacio por fuera de lo digital o viceversa. A veces no se da en el continuo, se da exclusivamente todo el tiempo en lo online. Y bueno, lo offline a lo online. Podríamos pensar en esto, ya el ejemplo que les ponía hoy de la violencia, ¿no? O sea, empieza en el mundo presencial, por decirlo de alguna manera, y tiene una continuidad en el mundo online, o que lo podemos ver con millones de formas de violencia, y hay un ejemplo concreto, y del online al offline es eso, es un abuso, un encuentro, no sé, es que alguien, un adulto que encuentra a un niño en internet, empieza un contacto y después esa violencia va a seguir en el mundo virtual. Eso puede ser otro ejemplo. Ejemplos podemos poner muchos de este continuo de online-offline, pero que es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar tanto estrategias de prevención como las estrategias también de atención. Y bueno, y ahí hay algunos datos vinculados a investigaciones que en Uruguay no tenemos, pero que son investigaciones a nivel mundial con algunos datos. Y bueno, lo virtual es real, es decir, la naturaleza, que es lo que es como el resumen de lo que decía Pablo hoy, ¿no? La naturaleza pública, generalizada, omnipresente, permanente y fácilmente propagable de la violencia facilitada por la tecnología y su conexión con la violencia física generan miedo, ansiedad, estrés entre las personas que sufren este tipo de violencia, que ahora después vamos a ver mejor esto. Esto es un estudio del año 2021 hecho entre mujeres de los 51 países con mayor índice de penetración de Internet en el mundo, que ha mostrado estas cifras que aparecen ahí. El 38% de las mujeres con acceso a Internet han sufrido personalmente violencia en línea, 63 conocen a alguien que ha sido víctima, 85 han sido testigos de cómo se perpetraba la violencia en línea contra otra mujer, y estos son estimaciones regionales, en donde vemos que América Latina tenemos un 91%, después de Medio Oriente tenemos, tenemos ahí
un porcentaje muy, muy fuerte de lo que es la violencia. Y ahora un poco de Uruguay. Nosotros tenemos, como les dije, la que viene es que vamos a hablar mucho más de marco legal y acceso a la justicia, pero obviamente no podemos dar definiciones o conceptualizar cuestiones sin decir que nosotros en nuestra ley integral de violencia tenemos nominado como violencia mediática a toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueve la explotación de mujeres o sus imágenes, injuria, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato, construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia. Así es como aparece en nuestra ley. Después también la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo y sin consentimiento es un delito en Uruguay, que eso también es importante saberlo, hasta cuando trabajamos con adolescentes que a veces no saben que están cometiendo un delito cuando uno hace esto, a veces lo hacen, pueden hacerlo sin saberlo, obviamente que hay mucha gente que lo hace sabiéndolo. Pero bueno, lo que dice también es que el que difunde, revele, exhiba o sea a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización será castigado con pena de 6 meses, esto está en nuestro Código Penal, en ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por una persona menor de 18 años. Y bueno, entonces tenemos este delito también en nuestra legislación, y ahí vamos a dar simplemente... Pensé en algunas tipos de violencia facilitada por la tecnología, que muchos son los que más conocemos, los que ustedes pusieron en el chat, como para compartir hoy, como para pensar dentro de las conceptualizaciones. Uno es el ciberbullying o el ciberacoso, que es una forma de acoso entre pares que consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación, exclusión social hacia una víctima a través de mensajes, imágenes, videos, que pretende dañar, insultar, humillar o difamar. Es una extensión del acoso tradicional que, lo que decía hoy, se prolonga en el tiempo, ¿no? Ahí hay como 3 formas de ciberbullying que se definen: el acoso, la exclusión y la manipulación, ¿no? El acoso, todo lo que tiene que ver con envío de imágenes denigrantes, seguimiento a través de software espía, envío de virus, elección de los juegos online, etcétera. La exclusión, todo lo que es la denegación de la víctima al acceso a distintos espacios, y bueno, y después todo lo que es la manipulación de la información. ¿Qué datos tenemos en Uruguay? En el estudio que nosotros hicimos sobre sexualidad en entornos digitales de adolescentes del Uruguay, tenemos que el 39,1% de los adolescentes han recibido en el último año, declara haber recibido en el último año, agresiones de carácter discriminatorio a través de cualquier medio digital por sus características étnicas, de género, de orientación sexual, discapacidad, obesidad, o aparecen otras, ¿no? Pero las que más aparecen son etnia, género, orientación sexual, discapacidad y obesidad. 1 de cada 5 declara haber recibido estas agresiones, que estas agresiones perduraron en el tiempo al menos 2 meses. Ese corte de 2 meses es porque, bueno, es lo que se plantea a nivel de la psicología, decir, bueno, cuando ya hay 2 meses de instalada una agresión en forma consecutiva, estamos hablando de un acoso que no es algo puntual, ¿no? No es una vez me dijeron gordo espantoso en el cuestión, sino que imagínense 2 meses recibiendo 24/7 hostigamientos y agresiones por distintas cuestiones. Ahí abajo ustedes tienen una página que se llama enred.psico.edu.uy, es una página de la Facultad de Psicología que tiene el apoyo nuestro, de la ANI, de UNESCO, pero ahí ustedes van a encontrar distintas áreas. Hay un área para adultos con material para docentes o para profesionales que trabajan con adolescentes, es sobre sexualidad, pero también hay cuestiones que están vinculadas a violencia. Hay otros que son materiales dirigidos a adolescentes, y hay otro que es el observatorio, que es donde aparecen estos datos y otros datos de las investigaciones que tenemos. Otro tipo es la exposición involuntaria a material sexual o violento, es decir, esto que decía Pablo, al usar internet como usan los chiquilines y las chiquilinas,
se realizan búsquedas, se descargan archivos que pueden ser completamente inocentes, inofensivos, pero que muchas veces en estas búsquedas o en esta vida virtual, los niños, niñas y adolescentes se encuentran con materiales de escenas sexuales o violentas, y esto es parte de la violencia facilitada por la tecnología, pero también es posible que ese contenido sea enviado a propósito por una persona desconocida o conocida, distintos medios, y eso también es parte de la violencia, que en general se llama exhibicionismo, ese tipo de violencia. El tema de la pornografía que Pablo traía hoy, y que lo vamos a ver rápido porque él ya estuvo hablando, pero datos de Uruguay. En Uruguay, 4 de cada 10 adolescentes mira pornografía al menos una vez por semana. Ahí tenemos datos de varones y mujeres. 20% de los adolescentes que ha visto pornografía lo hicieron por primera vez entre los 6 y los 11 años. La edad promedio de inicio de consumo de pornografía en Uruguay es 12,7 años. El 69,4 declara haber visto pornografía alguna vez en su vida, el 21 no haber visto, y el 8 no contesta, así que me imagino que vieron, pero está, igual no contestan. El dispositivo que más utilizan es el teléfono inteligente. El acceso a Internet a través de los dispositivos móviles se produce cada vez a edades más tempranas, y con ello la posibilidad de que vean, voluntaria o involuntariamente, pornografía. Voy medio rápido por un tema de tiempo. Grooming, o llamado ciberembaucamiento, lo tenemos como delito penal. Es el acoso, abuso sexual online de una persona adulta hacia el niño o niña adolescente a través de Internet, ganándose poco a poco su confianza con el propósito de involucrarlo en una actividad sexual. Aunque no se alcance este objetivo, también son considerados online grooming todos los actos materiales encaminados a conseguirlos, y ahí está la definición al costado de cómo aparece en la ley, en el Código de Proceso Penal en Uruguay, lo que es el grooming, y ustedes traían en el chat grooming, groomers, bueno, ahí está también ese tipo de violencia. Sexting. El sexting de por sí no es violencia. El sexting es una práctica sexual, pero que se puede convertir en un acto de violencia cuando se difunden esas imágenes en manera no consentida. El sexting viene de sex más texting, que refiere a un intercambio de mensajes o de material online con contenido sexual. Como decía, el peligro reside en el contenido puede ser compartido con otras personas sin que lo admitan, ¿no? O sea, en general se da en un espacio o una relación de confianza en donde yo le mando a mi novia o a X pareja sexual un contenido mío, y después eso se viraliza. Entonces, esto de el mundo nuevo de oportunidades que trae Internet, que traía Pablo, ¿qué nos dicen las cifras en Uruguay? Que el sexting es una práctica usual y aceptada por los y las adolescentes en Uruguay, y que o sea, es esto, así como antes decíamos, o lo seguimos diciendo, bueno, tener relaciones sexuales, usar condón para la prevención de ITS, bueno, cuando hagas sexting, estas son las formas de cuidarte. Dar por obvio que van a hacer sexting, no necesariamente lo hagan, pero lo que sí es seguro es que en algún momento van a tener que decidir hacerlo o no. Es decir, en algún momento ellos van a recibir la propuesta y van a tener que decir sí o no. Es decir, es una práctica sexual instalada. 1 de cada 5 adolescentes ha enviado en el último año fotos o videos desnudos completos o prácticas sexuales propias. 6 de cada 10 ha tenido conversiones explícitas escritas o por voz. 4 de cada 10 ha solicitado fotos sexualmente explícitas a través de medios digitales. Entonces, ellos plantean que es una práctica dada. Hay diferencias con quién la hacen, con quién no. Entonces, bueno, lo que tenemos que saber es que les preguntamos cómo se cuidan para minimizar riesgos. Cubrirse el rostro, el 60% se cubre el rostro cuando hace estas prácticas, pero el 40% no lo hace, o sea, hay un número que no lo hace. Un 86%, por favor, si pueden silenciar el micrófono, gracias. Un 86% son reconocibles a través de su voz. Es decir, mandan un mensaje que si se viraliza en el liceo, se van a dar cuenta que son ellos. El 80% no cubre marcas de nacimiento ni tatuajes. Entonces, bueno, esto con respecto al sexting, y ahí sí, lo que sí es una forma de violencia es pensar en la difusión de imágenes íntimas, que hay como distintos tipos de difusión. El envío privado consensuado y difusión sin permiso. Es decir, yo te mando a vos, porque sos mi pareja sexual, este video, pero después lo difundís sin mi permiso. Porque quizás hoy nos amamos y dentro de 10 días nos odiamos y lo mandás. O quizás por accidente, a veces las cosas pasan por accidente. Hay casos, bueno, lo dejé, no tenía bloqueado, alguien lo hizo la gracia y lo mandó al WhatsApp del grupo del liceo. Ya está. Entonces la difusión puede ser también, la difusión puede ser como amenaza, como venganza, como forma de reconocimiento
grupal. El envío como exigencia puede ser, por alguna razón te chantajeo y te digo, me lo vas a mandar y lo voy a difundir. El robo de imágenes, a propósito, y la difusión, y el envío consentido y la difusión sin intención, que es como los accidentes. Pero estos son como las distintas formas en que el sexting puede producirse. Pero después, las imágenes pueden difundirse y plantearse como un acto de violencia. Pero obviamente que después los impactos son enormes para quien sufre esto que mandó en privado y después lo vio todo el mundo. Acá, dos tipos más, ustedes lo ponían, sex extortion, que es, pero aparecía sex extortion en el chat, chantajear a un niño o niña adolescente con la amenaza de publicar contenido audiovisual personal de carácter sexual. La dimensión online del chantaje puede durar horas, meses, años, y puede llevar a cabo una persona tanto conocida como desconocida. La pornovenganza es la difusión en línea no consensuada de imágenes íntimas obtenidas con o sin el consentimiento de la persona con el propósito de avergonzar, estigmatizar o perjudicar a la víctima. Después lo que conocemos como la violencia online en la pareja o expareja, es decir, la violencia digital en el noviazgo, lo que ya hablamos algunas cuestiones, todo ese conjunto de comportamientos que pretenden controlar, menoscabar o causar daño en la pareja o expareja, facilitado por los entornos digitales, ¿no? Que tienen que ver con todo esto que está acá, y que están relacionados obviamente con una violencia que aparece en ese vínculo. Sharenting, que es de sharing más parenting, que es lo que hablaba hoy Pablo también, la sobreexposición de niños en Internet. Aunque no es un tipo de violencia, se considera una actividad de riesgo. Esta gente que pone a los hijos todo el tiempo, los famosos lo hacen mucho, lo que hizo, lo que comió, lo que no comió, lo que le gusta, el disfraz que se pone, el niño durmiendo, el niño despertándose, el niño no sé qué. Bueno, pero que no solo lo hacen los famosos, y a veces hay una sobreexposición del mostrar a tu hijo todo el tiempo lo que está haciendo, con todo el amor del mundo y el cariño, pero que puede ser una actividad de riesgo, y es una práctica cada vez más habitual. Yo me acuerdo hace unos años, fue antes de la pandemia, que recuerdo estar en el Club Bohemios viendo natación, y había un cartel que no se podían sacar fotos, que yo igual le saqué fotos a mi hija, y rápidamente vino el profesor a decirme, no puedes sacar fotos porque hay otros niños. Yo no la iba a colgar en internet, trato de que no se vean los otros nenes, no me importan los otros nenes, pero en realidad me llamó la atención como una cuestión de decir, mira, fue hace varios años, pero como para proteger la imagen, ¿no? Esto que se hace de pedir permisos y para poder usar las imágenes, que lo hacen las escuelas, los clubes, o para poder difundir en la web del museo no sé cuánto una foto de un niño. Entonces, bueno, lo que es importante es que puede parecer una costumbre inofensiva, pero debemos ser conscientes de que las consecuencias pueden tener para la vida de los niños y las niñas este tipo de práctica. Después lo que se llama la bofetada feliz, que tiene un nombre rarísimo, que también se da en Uruguay, que es la grabación de una agresión. Muchas veces hay liceos que están teniendo este problema, la agresión física, verbal o sexual, que se difunde en tiempo real o después mediante la tecnología de la comunicación. La incitación a conductas dañinas, que son estas que les contaba hoy de la anorexia, pero que hay muchas, ¿no? Plataformas que proporcionan, enseñan e incitan con comportamientos dañinos que van desde las autolesiones, los trastornos alimentarios, con recomendaciones de cómo llevarla a cabo. Y estas son preguntas que hicimos en este estudio que nosotros tenemos, no sé qué hice con mi celular para verla ahora, vinculado a lo que se llamaría encuentros con desconocidos, ¿no? Es decir, en Uruguay, 1 de cada 4 adolescentes declara haber concretado en el último año algún encuentro presencial con una persona que conoció a través de una aplicación o de una red social. 1 de cada 10 mantuvo relaciones sexuales en el primer encuentro con esta persona. Entonces, la pregunta es cómo prevenir situaciones peligrosas. Y ellos lo que planteaban es que las más utilizadas, el 75% de adolescentes, es encontrarse primero en un lugar público, aunque después poner un lugar privado, y en el lugar privado haya otras personas y vivir una situación de violencia. Otras medidas son: el 54% habló previamente por teléfono, el 51% avisó a un amigo dónde iba a estar, el 35% avisó a un adulto dónde iba a estar, el 19% realizó antes una videollamada, y el 13% pidió que lo llamen a determinada hora para saber si todo está bien, y bueno, y si no atiende y todo está bien, anda. A esto es lo que después en el último estudio le agregamos mandar la ubicación en tiempo real. Y lo que sí se ve en esto es que muchas veces, cuando los adolescentes tienen malas experiencias, no las denuncian, no las cuentan por miedo. Es decir, ¿cómo yo le digo a mi madre que me encontré con alguien que había conocido solo por internet y
¿no? O muchas veces en caso de adolescentes homosexuales, que quizás en su familia ni saben que son homosexuales, como yo le digo a mis padres que en realidad me encontré con un tipo y terminé en un apartamento y me reventaron a piñas por homofobia, porque yo me creí que me iba a encontrar con alguien que estaba todo bien y lo que tuve fue 5 tipos que me reventaron por el hecho de ser homosexual. Y muchas veces no lo cuentan por vergüenza al por qué llegaron a esa situación. Y eso es un problema, obviamente, que tenemos que poder atender y proteger. Acá vemos otra, y ya estoy terminando. Quizá nosotros pensamos que a los adolescentes no les interesa tanto que hablemos de estos temas de la sexualidad, pero ellos, ahí lo que nos da el estudio es que 8 de cada 10 adolescentes piensan que los mensajes más importantes sobre sexualidad lo transmite la familia, los centros educativos y los centros de salud, en ese orden. Sin embargo, en el último año, estas instituciones nunca o casi nunca le hablaron del tema. Esto es lo que ellos piensan. Y eso no quiere decir que no hagan otras cosas, ¿no? Más del 50% reciben mensajes de sus amigos en persona, 41% busca directamente la información en la web, que es una búsqueda en solitario y sin mediación de nada. El 40% recibe mensajes de sus amigos en redes y el 70% nunca o casi nunca habló de sexualidad con sus padres en el último año. Y esto hace también, ¿por qué traemos esto? Porque hablar de sexualidad y la educación sexual es un factor protector a la violencia. No es lo único, pero es un factor protector a la violencia en general y a la violencia sexual en particular. Si nadie le está hablando de este tema, si nadie le está diciendo, che, cuando hagan sexting, tal cosa. Mirá que todo en internet no es lo que parece. No siempre te vas a encontrar con alguien que es divino y es tu amigo. Cuando juegues un jueguito, mirá que te puede pasar tal otra. O sea, tenemos que empezar a hablar de estos temas. Esta es una forma de prevenir. Si no les decimos que estas cosas pasan y no les decimos cómo prevenirlas, o sea, lo tenemos que empezar a manejar como manejamos otras cuestiones que les decimos de cómo cuidarse en otras áreas de la vida. Entonces, la prevención tiene que empezar por ahí. Nosotros saber de eso, que eso sucede, tener estos datos que estamos viendo y poder hablar con ellos de este tema. Ahora, si nadie les habla, y bueno, sí, van a estar en problemas. Y esta última la vamos a retomar en el último encuentro, es que vamos a hablar más como de los impactos, pero esto es como las características específicas de la violencia facilitada por la tecnología. El anonimato, la automatización, muchas veces la impunidad, la perpetuidad, esto del 24/7, esto de que la violencia sigue, porque el celular yo lo tengo y lo tengo todo el tiempo, la propagación rapidísima, es decir, mandé un video y el video de pronto lo tiene toda la ciudad, lo tiene todo el pueblo, lo tiene todo el liceo, lo vieron toda mi familia, o sea, es espantoso. La accesibilidad, la acción a distancia, esto que veíamos de lo transfronterizo, la normalización, a veces, lo vamos a ver en la última, no darse cuenta que eso que está pasando es violencia, ¿no? Naturalizar, que pasa con todas las formas de violencia, pero con esta en específica pasa también. La colectividad, agregar esto que decía Pablo, ¿no? El entender que porque estoy en el mundo digital yo tengo el control, y después rápidamente ese control se pierde, ¿no? Porque hay una desigualdad de género y hay una desigualdad de generaciones, en donde si hay un adulto seguramente, por más que ellos como generación anda volando en este tema mucho más que nosotros en lo que tiene que ver con lo tecnológico, acá estamos hablando de violencia. Entonces también ese control que entienden que fácilmente lo tienen, no lo tienen tanto. Y después estos impactos que aparecen dentro del círculo, que vamos a hablar más en el último encuentro. Estos son algunos... Algunos, yo voy a dejar de compartir pantalla, pero les voy a poner en el chat algunos de estos materiales que les hablé, que compartí. Les voy a poner ahí las referencias para que las tengan y las puedan copiar, porque tienen ahí el link. Ahí fueron. Y bueno, y siendo las 11:58, no sé si alguien dijo algo en el chat o si alguien quiere plantear algo. Estoy mirando el chat. Bueno, en el chat lo que está es el tema de la consigna que había dado. Pero bueno, esto intentó ser un primer pantallazo de los marcos conceptuales, de las distintas definiciones que hay mucho más para profundizar, pero bueno, para el tiempo que teníamos, bueno, nos pareció que este recorte era el adecuado para este primer encuentro. En estos documentos que les puse ahí van a encontrar estas definiciones que yo usé.
están todas puestas ahí y ahí van a poder profundizar en esto. No sé si quieren en este minuto que queda colocar algo, no sé, decir algo, compartir algo. Estoy viendo mensajes. Vamos a difundir el material, los enlaces están ahí. Muchas veces se nos solicita por parte de instituciones públicas y privadas acudir. Ay, perdón. Se nos solicita acudir a brindar charlas de violencia basada en género y participar de instancias, acudir a estadísticas reales nos ayuda mucho. Bien. Sí, en Uruguay estamos tratando de tener más datos, ¿no? Estos datos inclusive que yo presenté, hay algunos que son de 2016, pero pueden entrar, y no son muy diferentes a los de 2021, pero está bueno que si quieren verlos más actuales, pueden entrar ahí a la página de psico.edu.uy y en la parte de observatorio pueden acceder a datos más recientes. Y bueno, después estamos apoyando también al Ministerio del Interior en el tema de las denuncias para poder ver de sistematización de las denuncias para poder tener datos, que bueno, cuando son de denuncia no necesariamente, o sea, son de denuncias, pero tenemos que poder tener más investigación en Uruguay y bueno, estamos pensando al respecto. No llegó lo que dijiste, ibas a compartir en el chat, yo lo puse, anda un poquito para atrás, que está, o no llegó, y lo veo yo sola. No, sí llegó, Ah, bien. pero está más arriba. Está más arriba porque después empezaron a caer, muchas gracias, cosa, no Exacto. llegó nada, le juro que lo puse, excelente primer encuentro, sí, no llegó, no llegó, le juro que llegó, lo puse ahí, si no se los mandamos después por mail. Estoy viendo si hay alguna cuestión, las herramientas, bueno, ahí vieron que dentro de las cosas que yo puse, hay una que me parece que está buenísima, Plan Ceibal, que son un poco modestos a veces. Tiene un montón de materiales con este tema. En la parte de ciudadanía digital, de hecho tiene una guía de concientización sobre difusión de imágenes íntimas sin permiso, que está buena porque es bien una guía práctica, se los puse ahí, pero ustedes entran al link de Plan Ceibal, en la parte de ciudadanía digital, tienen varias cosas de este tema, que están buenas, que no solamente está esta guía, hay otros documentos, sino para la que viene les busco bien el link y se los pongo. Bueno, después está el documento de noviazgos libres de violencia, que es el documento conceptual del año pasado, que estaba en violencia digital. Bueno, la página de psicología que ya les dije. Esta guía, que es una guía, la violencia sexual digital, es una guía conceptual para Latinoamérica. Varios de las definiciones que yo saqué son de esta guía y esta está en español porque es para Latinoamérica. Y la primera, que es en donde también me basé para algunas cosas, que es global y que por ahora la están traduciendo, o sea que está en inglés, pero con un delay, con un traductor rápidamente, aunque no manejen el inglés, pueden sacar y entender los conceptos que les llamen la atención, o sea que ahí tienen varios de los materiales. Bien, marco legal y acceso a la justicia. No sé qué es esto. No, estaba recordando la próxima jornada para todos del 1 de agosto de 10 a 12 con la Fiscalía General de la Nación y con la nueva Fiscalía de Ciberdelincuencia, donde se va a dar el marco legal y el acceso a la justicia, o sea que los esperamos a todos. Felicitar tanto a Pablo como a Valeria, creo que para todos los técnicos que trabajan en atención de niños, niñas y adolescentes, estos en realidad es como un proceso de actualización de las nuevas formas que adquieren o cómo se manifiesta la violencia basada en género y generaciones, y para nosotros es importante porque después esto es lo que nosotros vemos y abordamos cotidianamente. O sea que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la escucha y por estar. Me quedo con ganas de escucharlos, pero en estos medios y cuando somos tantas personas conectadas, es difícil. Pero bueno, ya tendremos otras instancias que puedan favorecer más el intercambio. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene en el mismo link. ¿Está? El mismo link, 1 de agosto, 10 de la mañana.